La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de este
vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar Nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos,
La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta sonada dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta sonada dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros,
El grupo 4 y la cerveza Correcta agradecemos su participación. Orgullosamente, Guauterense. La bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad lo vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros.
vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos,
Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos,
vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que está en sintonía y en preferencia del canal de YouTube Pasión Deportiva Delicias. Servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, listo para este sexto partido de la gran final del Campeonato Estatal de Béisbol en Chihuahua 2018, temporada Don Roberto Cadena Velázquez. Señor Juan Palafox Márquez, ¿cómo ha estado? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, Arturo, pues muy buenas noches. Un saludo acá desde la ciudad de Cuauhtémoc a toda la gente de toda la tercera zona, de todo el estado y nacional e internacionalmente vía internet. Pues ya estamos aquí colocados en el gran estadio Cuauhtémoc, donde va a dar inicio este partido que se retrasó un poco debido a la lluvia, pero ya estamos faltando 20 para las 9, 8:40. 20-40 horas va a dar inicio a este partido donde el Algodoneros buscará llevarse la corona de este año, Arturo, y Manzaneros tratando a toda costa de forzar un séptimo partido. Un lleno impresionante aquí en el gran estadio Cuauhtémoc y mucha gente de la ciudad de Delicias, así es que un duelazo de picheo entre los mejores pitchers de los dos equipos. Daniel Valdés por los Manzaneros de Cuauhtémoc contra Mario Alberto González del equipo de los Algodoneros de Delicias y play ball. Seguramente será un gran platillo beisbolero. La figura del señor Juan Palafox Márquez, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. De costado ya Daniel El Chino Valdés para enfrentar a Omar Jaramillo primero en el orden. Jardinero central a la defensiva. Play ball. Aquí va un machucón por tercera, la toma el tercero, tiro rumbo a primera. Cayó el primero. Cayó el primero por la vía 53, Juanito. Sí, un rol en un machucón hacia adelante, rápidamente ataca Alejandro Flores en tercera base, aguante volteado de pick-up, tremendo riflazo a primera y vía 5-3, tercera primera, cae el primer out, así es que aquí cae e inicia el partido cuando viene a batear ahora el segundo en el orden, Eric Zagarnaga, parador en corto el tercero, Miguel Ángel Holguín, jardín izquierdo, y se alcanza el cuarto, Luis Eduardo García, el inicialista. Esa es una de las modificaciones que hace Francisco Arturo Zurdo Mundo, mandando como segundo bat al parador en corto Eric Zagarnaga y como séptimo al bateador designado el Minigato Iván Gándara. Llama la atención después de haber ganado 3 partidos en casa, no sé, también por la baja productividad del Minigato Iván Gándara. Lanzamiento strike. Y máxime que es pitcher derecho, Arturo, exactamente. Yo pensé que iba a ir con la misma alineación. Vamos a ver si le funciona aquí ese cambio en el line-up al manejador Francisco Arturo Mundo. Así es que un out ya en la pizarra en el inicio de ese partido y el terreno se ve que está en muy buenas condiciones. Cero bolas, un strike. Sócrates Marín, el principal, el umpire del jefe, el mandón detrás del plato. 0 bolas, un strike, la cuenta para Eric. Lanzamiento, strike, el segundo, esquina de afuera. 0 bolas, 2 strike. Eric Zagarnaga, bateador derecho con el número 97 en su espalda. Ha conectado 5 imparables en esta final. 2 sencillos, 2 dobletes, un triple. Bateando para 313 milésimas. 0 bolas, 2 strike, la cuenta. Hay un out. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento. ¡Swing! Abanique y se poncha Eric Zagarnaga. Aquí cae el segundo out por la vía del ponche para Eric Zagarnaga, así es que hay 2 out. Cuando viene a batear aquí el oriundo de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, Miguel Ángel Holguín. Vamos a ver a Miguel Ángel Holguín, ahí escuchen ustedes. Bateador derecho, 88 en su espalda. Ha conectado 7 imparables por parte del equipo de la tercera zona Algodoneros. Tercero en el orden, jardinero izquierdo con el número 88 en su uniforme. Daniel Valdés,
y el equipo Manzanero de Cuauhtémoc, que el día de hoy con su camisola en color negra, la pantalonera en color blanca y algoneros con su camisola en color naranja y la pantalonera en color gris. Jugando su papel también la afición manzanera. Lanzamiento pegado. Primer lanzamiento malo aquí para Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel con 350 milésimas de bateo en esta final y 373 en lo que va de la temporada. La cuenta una bola, 0 strike. Parte alta del primer episodio. Daniel Valdés de costado se balancea. Lanzamiento, strike. A la esquina adentro. Una bola con un strike, 2 out. Recordar que esta serie se encuentra a favor del equipo de la tercera zona algodoneros, 3-2. Perdió los primeros 2 juegos aquí en casa de Cuauhtémoc y ganó la semana pasada, jueves, viernes y sábado, para dar la vuelta espectacularmente. Una bola, un strike. Cuenta pareja para Miguel Ángel Holguín. Se balancea el pitcher. Lanzamiento bajito. Daniel Valdés lanzando. El receptor Víctor Hugo Chávez. En primera base Javier Hernández, el Piolín. En la segunda el camarero Luis Ángel Nevares. En la tercera Alejandro Flores. En las paradas cortas Juan Manuel Mainabeitia. En el izquierdo Rogelio Rivera. Central Octavio El Toronjo Armendáriz. Y el derecho a César Orduña. Así juega la defensiva. El equipo comandado por Humberto Rojas. Aquí conectando de foul. Pegando en la malla central. La cuenta de 2 bolas, 2 strike, 2 out. Hoy el duelo entre 2 lanzadores derechos. El primero Daniel Valdés con 2.80 de efectividad este año. Llega con récord de 8 ganados, 2 perdidos en 103 entradas lanzadas. Ha recibido 104 imparables. Ha recibido 36 carreras, 32 han sido limpias. Ha ponchado ya el día de hoy al bateador número 91 con el ponche Eric Zagarnaga. 2.80 de efectividad. 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Listo el pitcher. Lanzamiento foul. Defendiendo el turno, sacando una línea atrasada, haciendo contacto en la malla, donde está la caseta del equipo manzanero de Cuauhtémoc. Va ligeramente Víctor Hugo Chávez a platicar con Daniel Valdés. Es simplemente cambio de esférica. Está fuera de posición todavía. Ya le invita Sócrates Marín a Miguel Ángel Holguín para que vaya rumbo a la caja de bateo. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Listo el pitcher, se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez. La batería del equipo manzanero de Cuauhtémoc. Ya de costado. Aquí se balancea, lanzamiento. Rodado el pitcher. La toma el pitcher. Venene rumbo a primera, out. Por la vía. 1-3. 3 vinieron, 3 se fueron. Se va a la parte alta de la primera entrada. Alcodés Alimentos Concentrados le dicen, nos dice. No pudo hacer nada. El equipo algodonero vendrá a batear. El equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc, Juanito. Sí, así es, Arturo. Así es que vamos a ir a la parte baja de la primera entrada. Así es que aquí seguimos nuevamente y aquí estamos viendo qué clase de lleno está aquí en el Gran Estadio Cuauhtémoc. Qué clase de espectáculo estamos viendo aquí ahorita en estos momentos, Arturo. Y sinceramente, esto es el béisbol del estado de Chihuahua. Esto es lo que apasiona a la gente en todo el estado. Ustedes vieron ahorita cómo le gritan a Miguel Ángel Holguín, oriundo de esta ciudad, pero que les ha bateado mucho en esta serie. Así es que aquí vamos a ir ya al cierre de la primera entrada y va a lanzar Mario Alberto González por el equipo de los algodoneros, que el juego anterior allá, el tercero de la serie, tiró tremendo partido y ganó ese partido sensacional, 1-0. No es lo que le ganó a Alejandro Félix. Mario Alberto González, 5 victorias con 4 derrotas. Tiene un salvamento. Ha lanzado por espacio de 86 entradas 2 tercios. Le han hecho 39 carreras, 37 han sido limpias. Llega con una efectividad de 3.81-84. Esa es exactamente la labor de Mario Alberto González en lo que va de esta temporada. Y aquí en un momento de presión también, o sea, ha explotado la afición de Cuauhtémoc
cuando saca en orden precisamente Miguel Ángel, sí, Miguel cuando Valdés. obliga aquí a Miguel Ángel Holguín a roletear a la inicial, así es que explotó aquí en júbilo la afición de Cuauhtémoc, que abuchea a más no poder a Miguel Ángel Holguín, pero que le está bateado a la hora buena, Arturo. Así es que aquí vamos a la parte baja de la primera entrada, cuando viene a batear el primero en el orden, Octavio Armendáriz, el jardinero central; el segundo, César Orduño, jardinero derecho; el tercero, Rogelio Rivera, jardinero izquierdo; y se alcanza el cuarto en el orden, el antresalista Alejandro Flores. Octavio del Tolonco Armendáriz, ya en la caja de bateo, bateador derecho con el número 18 en su espalda. Ha conectado 6 imparables, 3 sencillos, un doblete en lo que va también de la temporada. Tiene cuadrangular también precisamente en esta serie. Y viene Mario Alberto González, rodado rumbo al short. La toma el short tranquilo, su tiro rumbo a primero es malo. El tiro es malo, pero Luis Eduardo García hace el trabajo con todo el tiempo suficiente. Eric Sagarnaga nuevamente perdiendo un tiempo también en un paso, Juanito. Sí, exactamente, Arturo. Un rolling de frente completamente ahí a las paradas cortas. Toma Eric Sagarnaga, un tiro abierto, pero la gran calidad defensiva de Luis Eduardo García le salva ahí. Así es que ahí está el primer out. Vía 6-3, shortstop primera, cuando viene a batear el segundo en el orden, el jardinero derecho César Orduño. Ok, perfecto. Ya estamos enlazados a Romántica 102.fm. Nosotros estamos en vivo transmitiendo también para YouTube. Mario Alberto González listo. Lanzamiento bajito para el zurdo César Orduño. Sí, es el segundo en el orden, el jardinero derecho del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Aquí es que después de un out, aquí listo ya Mario Alberto para su siguiente lanzamiento. Viene al plato, strike, el primero. La cuenta se empareja, una bola, un strike, un out. Aquí en la parte baja de la primera entrada todavía no hay anotación. Así es que esto está iniciando, pero esto está aquí espectáculo fabuloso en el gran estadio Cuauhtémoc. Una bola, un strike. Siguiente lanzamiento no es bueno. César Orduño. Le damos la bienvenida a toda la afición de la tercera zona. Un detallito técnico que ya está resuelto por Romántica 102.fm. Ya estamos en la parte baja de la primera entrada. Viene Mario Alberto González. Lanzamiento alto, tercer lanzamiento malo para César Orduño. Hay un out. Después de haber dominado por la vía 63, batalló Eric Sagarnaga en su tiro rumbo a primera. César Orduño ha conectado 3 imparables exactamente en esta serie final. Los 3 han sido sencillos. Está bateando para 167 milésimas y el año para 312. Aquí conectando de foul. Ya lo ponen con 3 y 2, un out. Agradezco a mi compañera Gladys Díaz en controles, a Jorge Antonio Sánchez Garay también, muchas gracias. Alejandro también, a Edson Meléndez, al señor Juan Palafox Márquez, a Ramón Gallego Rayos, Sergio y amigo Arturo Baez, según rodado rumbo a la segunda. La ataca el segunda tranquilo, su tiro rumbo a primera, out. Por la vía 43 cayó el segundo, así nominan a César Orduño. No sé si me está escuchando ya Ramón Gallegos. Pompín, adelante. Muy buenas tardes, Arturo Baeza Roseta. Buenas tardes a la gente que escucha noche ya allá en Delicia, Chihuahua y toda su región. Quienes hable, quienes saluda con el gusto de siempre, Ramón Gallego Rayos. Justamente en estos momentos aquí en las gradas del estadio Cuauhtémoc con la afición de los Manzaneros, donde todos se vinieron a apoyar al equipo de la sexta zona. 2 de la pizarra, parte baja de la primera entrada. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Ramón Gallegos estará en el terreno de juego. La figura del señor Juan Palafox Márquez en el análisis. Hay un batazo corto rumbo al jardín izquierdo. La pelota pica. Batazo atrasado de Rogelio Rivera. Conectado de esos imparables con ojos. Así de sencillo, con 2 outs. Se pone en circulación, vendrá el turno para Alejandro Flores. Un Texas, Arturo, un Texas Leaguer acá en el jardín izquierdo de parte de Rogelio Rivera con 2 outs. Cuando viene a batear en tercera base, cuarto en el orden, Alejandro Flores. Así en esta parte baja de la primera entrada con 2 outs. Algodonero no pudo hacer nada, 3 hombres, 3 outs. Aquí Manzaneros, después de 2 outs, aquí Rogelio Rivera conecta el primer imparable del partido y de su equipo, los Manzaneros de Cuauhtémoc. Muy bien.
Perfecto, gracias. También Alex López, a Jorge Sánchez, a Gladys Díaz, a Alejandro Chavero, también fuerte abrazo a la distancia. Ya estamos listos. Una bola, 0 strike. Alejandro Flores, bateador derecho, ha conectado 7 imparables en lo que va de la final. 350 milésimas de bateo, 373 en el año. Bateador derecho, aquí le emparejan la cuenta. Una bola, un strike con 2 out. Abriendo por primera Rogelio Rivera. Este es el 6º duelo de la serie final por el campeonato. Serie que lidera el equipo Algodoneros, 3-2. Les recuerdo a toda la afición que está en sintonía de Romántica 102.1 FM. Hoy estamos también con el premio de la competidora ferretera, el concurso. Mande su mensaje al 639-119-0100. Dígame qué jugador del equipo Algodoneros conectará extra base por las áreas que hemos marcado el día de hoy aquí en el gran estadio Cuauhtémoc, y tengo la oportunidad de llevarse 2,000 pesos. El extra base es de 2,000 pesos, exactamente el primer extra base. Si hay más, serán de 1,000 pesos, ¿ok? Si no hay extra base, se premia con 2,000 pesos siempre y cuando gane Algodoneros el jugador más valioso. Aquí lo golpeó. Así que pase por golpe aquí al cuarto en el orden y se mete en problemas aquí ya Mario Alberto González, hombres en segunda y en primera con 2 out, cuando viene a batear el peligrosísimo primera base del equipo los Manzaneros de Cuauhtémoc, y quinto en el orden Javier Hernández. Así que sigan votando, 639-119-0100. Nombre y apellido de Algodoneros, conectará extra base y participe en el concurso. 2,000 pesos en el primer extra base. Una bola, un strike con 2 out. Con 2 out, exactamente, se ha metido en complicaciones Mario Alberto González. Ya corriendo por el intermedio Rogelio Rivera y por primera Alejandro Flores. Vendrá el turno para el quinto en el orden, el primera base Javier El Piolín Hernández. Javier, que ha conectado 6 imparables, 5 sencillos y un doblete. 400 milésimas de bateo en la final. Aquí pide tiempo el receptor Alexis. Le concede Sócrates Marín, exactamente. Javier Hernández, 5 sencillos y un doblete. Esto es la locura, realmente, en cuanto al ruido, la gente haciendo su trabajo en este partido. Lanzamiento alto, momento de descontrol también para Mario Alberto González. Me parece que las primeras 2-3 entradas son importantísimas. Exactamente, importantísimas, Arturo, que tratar de que el equipo de los Manzaneros no te agarre mucha ventaja, porque es un equipo muy difícil, Y sobre todo para poder nivelar un poco la presión y lo que representa el público. Lanzamiento, strike. Una bola, un strike con 2 out. Javier Hernández, quinto en el orden, primera base, con el número 55 en su espalda. 3 carreras anotadas y 2 carreras producidas precisamente en esta final. Tiene 2 ponches también, 3 pasaportes y 2 golpes. Aquí momentáneamente detenido el juego. Sí. Adelante. Es que hay gente en la barda, Arturo. Desde el jardín izquierdo, la jardín central, con los pies dentro de lo que viene siendo el terreno de juego. Entonces, para evitar una interferencia y problemas, le pide el cuerpo ampallero que brinque los pies para atrás, ya que esto está a reventar. Gente por los pasillos, gente por todos lados. Una bola, un strike. Ya de costado para Alberto González, se balancea, lanzamiento pegado y alto, 2 bolas, un strike. Es un lleno impresionante el que se está viviendo aquí en el estadio Cuauhtémoc. No cabe un alfiler. También pues vino mucha gente, Delicias, a apoyar el equipo. Mucha gente allá en la zona de gradas, Arturo. Puro generales, boletos generales dieron, pero allá están apoyando al equipo algonero, allá por el jardín izquierdo. 2 bolas, un strike, lanzamiento bajito, abierto. 3-1. 3-1 aquí para Javier Hernández. 639-471-9124 para sus mensajes que recibo con mucho gusto. Aquí nos acompañan también por YouTube. Abrazo a la distancia. 3-1, 2 out. Listo Mario Alberto González. Lanzamiento rumbo a la goma, abierto, lo perdió. Vamos a tratar de bajarle un poquito porque
nos estamos perdiendo, no sé si estamos bien. Está muy saturado, sobre todo por la situación del público. Adelante, Juanito. Sí, aquí está casa llena ya, mostrando descontrol Mario Alberto González después de recibir imparable de Rogelio Rivera con 2 outs al jardín izquierdo. Golpea al cuarto en el orden a Alejandro Flores y luego acaba de concederle pasaporte a Javier Hernández y la casa llena de manzaneros. Cuando viene a batear el bateador designado Alejandro Corral, sexto en el orden. Así que después de haber sacado 2 outs, le conectó imparable Rogelio Rivera. Golpe Alejandro Flores, el pasaporte a quien está en primera, Javier Hernández, y viene Alejandro Corral, bateador derecho, número 28 en su espalda. Viene el lanzamiento, strike el primero. Les comentaba que el umpire en jefe es Sócrates Marín. Está también Rafael Lee, Esaú Ávila, Jesús Rangel, Gilberto Ramos y Francisco Farías. Son los 6 umpires en este encuentro importante para los dos equipos, para Elicias para conseguir la corona y para Cuauhtémoc para obligar un séptimo encuentro. Pero bola, para los umpires, mande. Que para los umpires los datos fundamentales pues es mantener lo que es la calma, Arturo, y mantenerse imparcial y sobre todo pues firme para que se lleve a cabo con respeto un juego de pelota. Lanzamiento, rolado entre primero y segundo, imparable rumbo al derecho. Viene una, al tiro Romajón. Así que ha anotado el equipo de Cuauhtémoc la primera. Imparable entre primera y segunda, la tiene que recoger Ildefonso Amaya. Una carrera por 0. Y sigue la casa llena, Juanito. Sí, aquí vienen con un picheo rápido, Arturo, a la esquina de afuera, mal pichado ahí, ya lo tenían con un strike, tenían que haberlo trabajado. Saben que lo que le hace daño al equipo manzanero son los picheos rompientes. Le abrieron con uno, pero enseguida vienen con recta ahí a la esquina afuera, nomás mete el bate Alejandro Corral, saca cañonazo al jardín derecho y viene el gran tiro de Ildefonso Amaya y solamente se anota una carrera. Allá va Carlos el Pescado Rubio cruzando la línea de cal y va a platicar con Mario Alberto González. Hay conferencia en la loma. Se acerca Alexis, el receptor, está en primera base también Luis Eduardo García. El segundo Jesús Gallegos. El tercero Carlos Rubio, el parador en corto Eric Zagarnaga. Juanito. Sí, así es. ¿Qué se le dice en ese momento al lanzador? No, pues hay que decirles, Arturo, que pongan mucha atención en lo que están haciendo. No puedes venir con un picheo franco después de tenerlo con un strike sin bola. Le abres con picheo rompiente. No puedes venirle, tú sabes que este equipo a la velocidad lo mata. Entonces, si le vas a tirar rectas, tiene que ser rectas pegadas para que le quites el bat. No, le vinieron con una recta a la esquinita de afuera, nomás chocó. Y es la como le pueden batear más fácil. Ahí tienes que ir con tu picheo, si es recta, tu rápida pegada. Y si no, pues vente con el cambio ese que tiene como sinker que tira Mario, que le quita mucha velocidad y engaña mucho a los bateadores. Yo creo eso fue lo que le fueron a decirle ahí a Mario Alberto González, que después de sacar dos outs fácilmente, Arturo se ha metido en problemas y ya le han hecho una carrera. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. El corazón en cada orden entregada por más de 18 años. Y carnitas y charrones de Ande, Reconchos y Quinta Poniente en Delicias. La atiende Meme de Ande y Familia. Strike el primero. Al bateador en turno Víctor Hugo Chávez. Con el número 22 en la espalda, séptimo en el orden. Víctor Hugo que ha conectado 4 imparables, 3 sencillos y un cuadrangular en esta serie final. Bateando para 222 milésimas, aquí conectando de foul, ya lo tiene contra la pared, 0 bolas, 2 strikes, 2 outs. Sí, ya lo tiene aquí, otra recta afuera, Arturo. Alcanza ahí a conectar sólido aquí Víctor Hugo Chávez, pero de foul acá por rumbo al right field. Así es que vino igual, con pichón rompiente, strike, viene por una recta afuera, también la choca, nada más que le ganó la velocidad aquí a Víctor Hugo Chávez. Así es que ya lo tienen con 2 strikes sin bola, pero la casa sigue llena de manzaneros. Se prepara Mario Alberto González, ya acepta la seña de su receptor Alexis Sáenz. Y aquí listo también ya Víctor Hugo Chávez. Aquí viene el siguiente lanzamiento importantísimo. Rodado al pitcher. Rola el pitcher de Nene, se la pasa Mario Alberto aquí a Víctor Hugo Chávez y únicamente una carrera anota el
el equipo de los Manzaneros, Artur, por ese gran tiro de Ildefonso Amaya. Así es que al terminar una entrada completa, el score nos dice 1 para los Manzaneros, 0 para Algodoneros. Corte, regresamos, le salió barato Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Se viene la parte alta de la segunda entrada, la pizarra de la competidora ferretera y el concurso. Recuerden, tenemos el concurso el día de hoy de la competidora ferretera. Mande su mensaje al 639-119-0100. La misma mecánica que en el Gran Estadio Delicias, pero ahora el primer premio, el primer extra base del equipo algodonero sería de 2,000 pesos. Así que a votar se ha dicho. Viene el turno. Señor Juan Palafox Márquez para el equipo de la tercera zona algodoneros, que pierde una carrera por 0. Sí, vienen a batear el cuarto en el orden, el inicialista Luis Eduardo García, el quinto, el tercera base Carlos Rubio, el sexto Ildefonso Amaya, jardinero derecho, y se alcanza el séptimo, el bateador designado Iván Gándara. Derecho contra zurdo, Daniel El Chino Valdés, que sacó en orden la primera entrada, dominando Mar Jaramillo por la vía 53, Eric Zagarraga con ponche tirándole, y por la vía más corta a Miguel Ángel Holguín por la vía 1-3, pitcher primera, para enfrentar el cuarto del orden, primera base Luis Eduardo García. De costado el pitcher, lanzamiento, que conectando de foul, hacia atrás ligeramente la changa, con su número 18, algodoneros hoy con la camisola en color naranja y la pantalonera en color gris, y Manzanero Cuauhtémoc con su camisola en color negra y la pantalonera en color blanca. Así saltan al terreno de juego estos dos equipos. Auto Cristales Lux, la red más grande de cambio de cristales, franquicia Vitrocar, 472-76-77. Y agua Electropuda Delicias, la mejor agua del estado, 474-2332. Surtimos a domicilio, barrotes, empresas maquiladoras. Lanzamiento abierto y alto para la changa. Ya lo tienen con cuenta de una bola, un strike. Así que comenzamos un poquito tarde por romántico, un detallito técnico que se resolvió, gracias a Dios. Alex López, Jorge Sánchez, Gladys Díaz al pie del cañón, el ingeniero Edson Meléndez también, por supuesto. Así que la cuenta pareja, una bola, un strike. Viene el pitch, el lanzamiento de foul. Machuconcito. Sí. Regresaban Antiveros, Arturo. Sí, ya regresó. le levantaron el castigo, que de hecho pues le salió bastante carito a la directiva de Algodoneros de Delicias. Fue 10,000 pesos de multa. Económicos, totalmente de acuerdo, 10,000 pesos. Sí, es lo que marca según esto el nuevo reglamento. Me comentaba a mí el presidente de la tercera zona, Saúl Márquez, cuando se terminó la junta previa, le preguntaba yo, y el representante, el licenciado Héctor Holguín Varela, y me decían que sí iba a regresar, pero con eso de que pues se tiene que pagar una multa, un castigo de un juego más la multa. Una bola, 2 strikes. Daniel Valdés se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez. Ya está de costado, se balancea, lanzamiento rumbo al plato. ¿Cruzó? No cruzó, dice el umpire
De tercera, Jesús Rangel es el que está en tercera, ¿no? Pero Arturo, o sea, dijeron que podía estar siempre y cuando pagaran antes de que iniciara el partido la cantidad que mencionó aquí Pompín Gallegos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Tuvieron que soltar 10,000 pesos. 2 bolas, 2 strike. Después de la expulsión de Adán Ontiveros. Listo el pitcher. Lanzamiento. Aquí un machuconcito de foul. Llama la atención porque digo, para mí no fue para tanto. Era un partido de suspensión y nada más. Sí, pero dicen que, según estaba comentando Que lo empujó, Saúl, no sé me estaba comentando que la sanción era, sí, por un partido, pero que ya está estipulado en los nuevos reglamentos que tiene la liga, de que cuando es un partido son 10,000 pesos, ya si son más, imagínate. O sea, como la liga recaudatoria de básquetbol. Exactamente, por ahí va la cosa. Nada más que aquí es un poquito menos. Ok, 2 bolas, 2 strike. Vamos en la parte alta de la segunda entrada. El equipo Manzanero Cuauhtémoc ganando 1-0. Enfrentó a 7 bateadores Mario Alberto González en la primera entrada. Viene el pitcher, lanzamiento aquí conectando un elevado rumbo a tercera. Viene hacia adelante el tercera base, ya está debajo de la pelota, hacia atrás, levanta el guante y captura Alejandro Flores. Por cierto, Arturo, aquí andaba el señor Santa Rosa. Sí. A lo mejor fue el que le pasó la idea a Francisco Javier Fierro. Yo platiqué con Adán Ontiveros. Dice, mira, yo ya me había calmado a la P que le estaba reclamando. Vino Rafael y me dijo, si sigues te voy a votar. Yo le dije, ándale pues, hazlo. Y si no lo pensó 2 veces, me votó. Entonces pues sí llama la atención, ¿no? La decisión de los umpires es lo que mencionaba Adán Quirino Ontiveros en una parte que tuvimos previa a lo que viene siendo este encuentro. Ahora viene el turno para el zurdo. El número 16 en su espalda, quinto en el orden, tercera base Carlos Rubio. Ha sacado a los 4 que ha enfrentado a Daniel el Chino Valdés. Aquí está listo. Lanzamiento en curva, strike el primero. Arturo, ya me tenías preocupado. Saludo hasta los García. A mi esposa Rosy que te está escuchando. Aquí estamos por el lado de tercera apoyando a nuestros algodones. Ingeniero Franco. Saludos, ingeniero. Un abrazo, saludos hasta Juárez. ¿A poco hay concurso de la competidora Chan? Exactamente. El primer extra base, 2,000 pesos. La misma mecánica, pero ahora acá. Aquí conectando un batazo corto rumbo al jardín central. Hacia adelante el jardinero, levanta el guante y captura. Al primer movimiento del Toronjo salió hacia atrás en el contacto. Vio que no venía mucho en cuanto al vuelo de la esférica y regresa. Juanito se quedó con la pelota. Sí, atacó la esférica y le llegó fácil ahí la gran velocidad que tiene Octavio Armendariz, allá el patrullero central del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Así es que hay 2 out ya aquí en orden. Ha retirado hasta este momento 5 en orden. Cuando viene a batear el sexto en el orden, Ildefonso Maya, el jardinero derecho. Panadería El Triunfo, Matriz Avenida del Parque Poniente número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en delicias, Panadería El Triunfo. Aquí el turno para Ildefonso Amaya, lanzamiento esquina de afuera, no, lanzamiento abierto. Saludos, excelente transmisión, lo escuchamos desde Buenaventura. El equipo tiene que sacar la garra, yo confío en ellos, doctor Fierro. Saludos, doctor. El concurso no es el número de pasión, es el número de la competidora ferretera, por favor. Lanzamiento rodado rumbo al short, de frente al short, Mainaveita toma la pelota, su tiro rumbo a primera out por la vía 63. Sacó en orden nuevamente aquí Daniel el Chino Valdés. Se van a una entrada y media de juego. La pizarra de gorditas Lili, más sabrosas y calientita, nos dice, ganando Cuauhtémoc 1-0. Sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza.
La pizarra de la competidora ferretera y el concurso al 639-119-0100. Sigan votando. 639-119-0100. Una carrera por 0 ganando Cuauhtémoc. De costado Mario. Lanzamiento strike el primero para el bateador en turno. Sí, vienen a batear por el equipo de Cuauhtémoc, que el octavo en el orden el paró en corto Juan Manuel Madinaveite, el noveno el segunda base Luis Ángel Nevares, el primero el jardinero central Octavio Armendáriz, y se alcanza el segundo el jardín derecho César Orduño. Lanzamiento, aquí va un machucón de un bote directamente a Carlos Rubio. El tiro de Carlos es abierto también rumbo a primera. Tiene que despegarse ligeramente Luis Eduardo, regresar y pisar la colchoneta, ¿eh? Sí, es que aquí la tomó Carlos fácilmente, pero dio tiempo, le dio que corriera. Pero aquí deben de tomar la bola y tirarla rápida para si esta es mal tiro, para que se pueda recuperar ahí el inicialista. Nada más que Luis Eduardo, pues gran defensivo ahí. Sí, porque Mire, Carlos, Juanito, sí, adelante. mencionar que a la primera vez que le intentó tocar la almohadilla Lalo García, le erró. Intentó tocar con el pie derecho, con la punta, y le dio a un lado de la almohadilla. Después tuvo que nueva cuenta volver a tirarle el pie a lo que es la almohadilla para tocar la almohadilla, y de esta manera que cayera el otro rodado rumbo al inicialista. De botes, bien, Luis Eduardo García acepta la pelota. 2-3 pasos hacia su lado izquierdo, pisa la primera colchoneta, y de esta manera por la vía 3 de 3 tenemos el segundo auto. Una cortesía de Mangueras y Conexiones Hidráulicas Martín. Se ubica por la avenida Sexta Norte, número 604. Le mando un fuerte abrazo también a Vicente Rodríguez de la competidora ferretera. A la empresa, por supuesto. Ahí está en sintonía Vicente Rodríguez con el concurso. Lanzamiento bajito para bateador derecho. Octavio El Tolón Armendáriz, Miguel Ángel Holguín 28 votos. Carlos Rubio 20. Ildefonso Amaya 16. Luis Eduardo García 13. Jesús Gallegos con 7. Omar Jaramillo con 4. Iván Gándara con 3. Alexis con 3. Yerick Zagarnaga con 2. Hasta el momento esa es la votación. Ya le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. A toda la gente muchas gracias que estaba preocupada, y ya estamos al aire. Listo, Mario Alberto González, lanzamiento, buscaba tocar sorpresivamente aquí, se va, manda strike el segundo. Sí, aquí lo tienen ya en 2 strike, aquí quiso tocar de sorpresa Octavio Armendáriz abanica, así es que ya lo tienen en cuenta de 2 strike, una bola y con 2 outs, Arturo. En esta parte baja de la segunda entrada y el score 1 para Manzaneros, 0 para Algodoneros. Saludo a Héctor Tarango, saludo a Lili Aldrete también, Ernesto Pacheco. Saludo a Luis Carlos Meléndez también. Cuidado, lanzamiento pegado. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Al restaurante de Los Santos, que están con la transmisión del juego aquí con nosotros. Gracias, un saludo a toda la gente que por ahí está disfrutando de este partido en el restaurante de Los Santos, en Delicias, estacionamiento Soriana Mercado. Gracias. Bueno, listo, Mario. Lanzamiento. Le venía con una velocidad y sobre todo buscaba la esquina adentro, no la concede la falla. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Yo aprovecho también para mandarle un saludo a Fernando Verges Terrazas. Y Fer, un abrazo enorme para ti y para tu princesa Luisa Fernanda, que están viendo y escuchando el béisbol. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento, lo perdió. Aquí está Arturo nuevamente con 2 outs, saca los 2 outs fácilmente Mario Alberto González. Se complica la existencia aquí después de tener con 2 strikes a Octavio Armendáriz. Le concede pasaporte, es el segundo pasaporte que concede ya apenas en esta parte baja de la segunda entrada, cuando viene a batear César Orduño, que en su primera oportunidad en la primera entrada roleteó a segunda y cayó 4-3 vía segunda primera. Que son los pinos, el sabor que nos distingue, estación Saucillo. César Orduño, segundo en el orden, jardinero derecho, con el número 1 en su espalda, por la vía 43 de 1-0. Se balancea el pitcher, lanzamiento, strike el primero. Natura, la esquina de la nutrición, bajando la plaza del Santuario, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. Sí, aquí está ya la cuenta ahí de un strike sin bola para César Orduño, que está viendo las señales de su manejador Humberto Rojas acá por tercera base, y listo ahí Mario Alberto para su siguiente lanzamiento. La revirada rumbo a primera. Regresa tranquilo Octavio El Tolón Armendáriz. Estamos en la parte baja
de la segunda entrada. Así que una carrera por 0. Recordar que Mario Alberto González se enfrentó a 7 bateadores en la primera entrada, donde le conectaron 2 imparables de un golpe, dio un pasaporte y al final el equipo de Cuauhtémoc dejaría casa llena. Sí, le salió barato al final de cuentas después de haber sacado los 2 out tranquilamente, Arturo, igual que en esta entrada, saca los 2 out tranquilamente y ahí está, ya. La semana pasada, el juego del jueves, también Cuauhtémoc llegó a tener casa llena, en la primera entrada, dejó casa llena exactamente con 2 out, pero ahí sí salió avante Mario Alberto. Ahora ya con 2 out nuevamente se le envasa aquí Octavio Armendáriz con pasaporte y está bateando César Orduño. Una bola, un strike. Ya va la revirada. No hay consecuencia. Regresando rápido Octavio el Tonoco Armendáriz. 639 471 9124 para sus mensajes. Necesitan paciencia los muchachos. Gracias. Saludos a toda la gente de Naica que trabajan en San Antonio, el Alto de Chihuahua arriba. Los algodoneros, saludos. Gracias. Nuevamente revirada rumbo a primera. Saludos a mi carnal Heriberto Ramírez que nos escucha allá en Fonapo, de su hermano Tavo Ramírez que los ve por YouTube en Pasión Deportiva y Romántica, los número 1. Y los que sí saben de béisbol, saludos desde el Chaparral, Nuevo México, arriba Delicias, gracias. Gracias a todos. En este sexto partido y viernes 5 de octubre. Lanzamiento, buscaba también sorprender César Orduño. Hace contacto con la pelota, pero de foul. Sí, quiso tocar de sorpresa rumbo acá por la tercera base, viendo que Carlos Rubio estaba jugando profundo, estaba atrás de la almohadilla y faulea, así es que ya lo ponen con 2 strikes, 1 bola y 2 out. Al segundo en el orden y jardinero derecho del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Saludos hasta Juárez, ya lo estoy escuchando Arturo Juan desde la Maquila de Ciudad Juárez. Un buen menudo para cenar. Excelente, buen provecho. Aquí el duelo es entre el derecho y el zurdo. Mario Alberto González en la loma de los disparos y en la caja de bateo César Orduño, y conectando un elevado rumbo al cuadro. La busca Eric Zagarnaga, ya está debajo de la pelota, ahí le baila un poco, levanta el guante y captura. Enfrentó a 4 bateadores. Aquí Mario Alberto González dio un pasaporte. Se van 2 entradas completas de juego. La pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calientita nos dice una carrera por 0 ganando Cuauhtémoc. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no pasa. Parte alta de la tercera entrada, la pizarra de la competidora ferretera y el concurso, porque tenemos el concurso hoy de visitante, el primer extra base, 2,000 pesos. Vote por los jugadores del equipo algodoneros que considera usted va a conectar extra base, doblete, triple, cuadrangular por las áreas marcadas en los jardines, jardín derecho, jardín central, jardín izquierdo, jardín central. Un saludo, excelente transmisión Arturo, saludos a la Chirrina y a todos los que estamos en el taller Espino. Atentamente, Jacob Jaques, el Barry Ayala y el Vikingo Rodríguez. Va para liguita.
Saludos a todos, un abrazote enorme. Sí, un saludo, tremendos amigos ahí que están en sintonía, Arturo, y grandes peloteros también. Un saludo desde acá, desde la casa de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Cuando viene a batear el séptimo en el orden, Iván Gándara, bateador designado. El octavo, Alexis Sáenz, receptor. El noveno, el segunda base, Jesús Gallegos. Y si alcanza el primero en el orden, el jardinero central, Omar Jaramillo. Daniel Valdés ahora enfrentando como séptimo en el orden, el minigato Iván Gándara, bateador designado, con el número 10 en su espalda. Derecho contra zurdo. Viene Daniel Valdés. Lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero. Saludos a Javi Alvidres, YouTube, saludos Cham, hoy ganamos, saludos mi Javi, para ti y toda tu familia, gracias. A mi tía Caro también, saludos hijo, escuchándote camino a Delicias. Mi tía Caro, a mi tío Roberto Mercado, gracias también por estar en sintonía. Pancho Bermúdez también de Sigma Radio, un abrazo hermano, 0 bolas, un strike. Viene el lanzamiento, swing. La verdad, yo siempre he dicho las cosas como son, esto apenas comienza, es un partido que todavía tiene mucha cuerda, sí. Pero sí me da mucho la atención el cambio. Sí, a mí también. O sea, cuando dices tu alineación ganadora, repítela, Sí. repítela. Tienes que ir igual, Arturo. Máxime que es un pitcher derecho. Y cambiar el minigato como séptimo y como segundo Eric Zagarnaga. Lanzamiento, aquí un batazo corto rumbo al jardín izquierdo, viene hacia adelante Rogelio Rivera, levanta el guante y captura. Sacó en orden la primera entrada, sacó en orden la segunda y aquí dominan Iván Gándara con elevado atrasado Juanito, sacando a los 7 primeros bateadores que ha enfrentado Daniel Valdés. Así es, Arturo. Un dominio total aquí al inicio del partido de el lanzador del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Daniel Valdés. 7 hombres en fila. Únicamente 2 le han sacado la bola del cuadro. Carlos Rubio fly al central y ahorita Iván Gándara fly al jardín izquierdo. Cuando viene a batearle el octavo en el orden, el receptor Alexis Sáenz. Ahora viene el turno para el derecho con el número 45 en su espalda, Alexis Sáenz. Aquí lanzamiento, bajito y abierto. Alexis, octavo en el orden. Decía Receptor. Armando Guareca, Arturo, cuando le preguntamos a la selección, los mismos, nomás cambia el pitcher y nos daba el nombre del pitcher abridor del juego del día siguiente. ¿Por qué esto? Porque era la alineación que le estaba dando juegos a ganar. Entonces, el comentario que te lo mencionaban para Delicias, vamos a investigar ahorita con Hugo Barrón a ver por qué el cambio, ya que si te recuerdas, la alineación del equipo de algodoneros fue la que más tardó en entregar el cuerpo técnico. Era por ello, para ver cómo colocaban a Jesús Gallegos, Iván Gándara y Eric Zagarnaga. Sí, Ok. porque aquí aparte del movimiento del segundo se fue hasta el séptimo y luego Eric Zagarnaga que estaba de noveno, Arturo, pasó al segundo, o sea que hubo 3 movimientos. Hay un batazo rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás, hacia atrás. Contra la barba se quedó. Con ella Rogelio Rivera. Contra la barba el jugador. Hacia atrás fue el contacto de Alexis. Fue y se estrelló en la cerca Rogelio Rivera. Tremendo cañonazo aquí de Alexis Sáenz hacia el jardín izquierdo, rápidamente se mueve allá Rogelio Rivera y espectacular atrapada, se estrella ahí en la cerca, Arturo, pero no suelta la esférica. Gran jugada defensiva del jardinero izquierdo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Rogelio Rivera. Ahora viene Jesús Gallegos, noveno en el orden, segunda base. 34 en su espalda, bateador zurdo. Viene el pitcher de buena línea, rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica a la banda contraria, buen contacto hacia el lado derecho de Juan Manuel Mainavecta como simple espectador. Aquí Jesús Gallegos le rompe esta seguidilla, Juanito, de 8. Así es, Arturo, fila. aquí los jugadores menores, los 2 jugadores menores del equipo de algodoneros de Delicias que están jugando hoy. Alexis Sáenz, tremendo cañonazo allá pegado a la cerca. A Rogelio Rivera le degolla ahí un extra base y aquí Jesús Gallegos conectando tremenda línea a la banda contraria rumbo al jardín izquierdo, ya que él es bateador zurdo. Salud desde Ciudad Juárez, aquí estamos presentes apoyando a los algodoneros y listos para gritar campeones. Gracias, ánimo. Viene ahora Omar Jaramillo, primero en el orden. Lanzamiento abierto, Omar abriendo alineación por segunda ocasión, Omar de 1-0. Bateador zurdo con el 11 en su espalda, cubriendo el jardín central a la defensiva. Por la vía 53 es dominado en la primera entrada.
Bueno, muchas gracias. Arriba Algoneros, como siempre, felicidades por tan buena transmisión. Por YouTube, saludos a Sor Ricardo y a mi compadre Polo Salcido Junior. Saludos, gracias. Y es la de Camargo. Una bola se nos trae la cuenta aquí para Omar. Momentáneamente detenido el juego. Sócrates Marín va y platica algo con Francisco Arturo Mundo. Salió el manejador del equipo Los Manzaneros de Cuauhtémoc, Humberto Rojas, algo le dijo al Chief Umpire Sócrates Marín, le llama al manejador del equipo Algoneros, Francisco Arturo Mundo, y ahí están platicando, no sé qué pasará ahí o qué es lo que está protestando aquí el manejador del equipo de Los Manzaneros. Bueno, allá Francisco Arturo Mundo le habla a Freddy Rosario. A Freddy Rosario algo le va a comentar. Vamos a ver si tenemos por ahí un poquito más de información al respecto. Una bola se los trae con 2 out. Ya se va a reanudar exactamente el duelo Cinema Delicias, el cine de tu ciudad, calle Central Sur y Avenida Cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. El cine de tu ciudad, lanzamiento conectando de foul a la banda contraria. Allá donde está exactamente el graderío naranja. Sí, allá exactamente, tremenda línea, allá fue allá un souvenir para allá algunos de los aficionados o aficionadas que vinieron en gran cantidad de allá de la ciudad de Delicias, Chihuahua. En todo el jardín izquierdo, allá está repleto de pura gente de Delicias. Una bola, un strike, cuenta pareja para Omar Jaramillo, abriendo por primera Jesús Gallegos, se ve la revirada, de clavado llega Chuy Gallegos. Y aquí a la porra muy pocos boletos les dieron los numerados, Arturo, la porra muy poca, porque creo no les dieron suficientes boletos, así es que todo el mundo allá se tuvo que ir, vinieron desde temprano, estaban mojadas las gradas porque había llovido, pues, pero ahí la gente contenta, Una bola, un strike, listo el pitcher, lanzamiento, conectando línea nuevamente rumbo al graderío del jardín izquierdo. Nuevamente otro souvenir allá para los algodoneros, allá la gente algodonera que vino desde allá la capital agrícola del estado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Chami, Juanito, un saludo para Ivonne, el osito, Emanuel y la princesita Michelle. Hasta la capital del país, y mi hermana Celi, mi hermano Piolo, hasta Mexicali. Y claro, también para ustedes de parte de Liboncho, gracias. Una bola con 2 strikes. La gente pide ponche. Aquí para Omar Jaramillo, listo el pitcher, lanzamiento. Swing, abanica y se poncha Omar Jaramillo. Se van 2 entradas y media de juego. La pizarra del Codés Alimentos Concentrados Delicias nos dice, ganando Cuauhtémoc con una carrera por 0, corte, y regresamos. Viene la parte baja de la tercera entrada, sigue platicando Sócrates Marín con Francisco Arturo Mundo, y el zurdo revisa una libreta. A ver, Popín, si puedes tú investigar más o menos de qué se trata. Según lo que me comentan aquí, integrantes del cuerpo técnico de Cuauhtémoc, me dicen que sobre las señas de unos picheos. Así fue lo que me dijeron nomás, no quisieron más mencionarme exactamente por qué, si están pasando señas, no sé, nomás me dijeron así, sobre las señas de unos picheos. Entonces ya fue todo lo que me fueron a la explicación.
para dársela a conocer a los amigos que escuchan Romántica 102.1. Aguas, porque Juanito la de saber tú, Arturo, que muchas veces puede costar bolazos en caso de que se estén pasando las señas. Sí, eso es lo más natural, casi siempre pasa eso, que de ahí se vienen los problemas, cuando están pasando las señas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen primeramente? Pues tumbar gente, y después se hacen los problemas, se hacen las broncas, y yo creo que esto debe ser jugar con limpieza. Para este campeonato está jugándose muy bonito, es una gran final, Arturo, y no se puede ver manchada por algo así. Esto es lo que no pueda pasar, o sea que hay un espectáculo antes y ahorita están retrasando el juego inexplicablemente. Exactamente, eso es lo que yo les digo, tanto en Delicias también les digo, no es posible que durante el transcurso del partido estén De antemano, ahorita vamos a checar, Arturo, eso para ver en estos momentos qué es lo que siguen alegando, ¿no? Porque ya ahora viene lo que es reclamación de gente de Delicias. Mencionarte que durante la semana citaron aficionados y sobre todo a la porra de Cuauhtémoc, lo que es el presidente del patronato, señor Peter, para ponerse de acuerdo cómo van a estar trabajando el apoyo de los aficionados a los jugadores. Es lo que tenemos de terreno de juego. Seguiremos investigando más del tema de Sócrates Marín y el cuerpo técnico de Manzaneros y Algodoneros. Muy bien, perfecto. Viene el turno para el bateador zurdo Rogelio Rivera, tercero en el orden, jardinero izquierdo. A la defensiva, el lanzamiento de Mario Alberto González, que enfrentó a 7 bateadores en la primera entrada y a 4 en la segunda. Estamos en la parte baja de la tercera entrada y la pizarra de la competidora ferretera. Y el concurso, el 639-119-0100, pero ahora son 2,000 pesos en el primer extra base. Aquí conectando línea, la toma Luis Eduardo García. Dentro del terreno, Arturo. Hacia el lado izquierdo. Sí, ¿verdad? Cerca, prácticamente la línea de cal. ¡Au! Sí, tremendo cañonazo aquí de Rogelio Rivera. Ahí rápidamente mete el guante volteado aquí Luis Eduardo García. Captura, así es que línea 3 para el primer out, línea la primera base de parte de Rogelio Rivera. Vienen a batear el cuarto Alejandro Flores, tercera base, el quinto Javier Hernández, primera base, y se alcanza el sexto en el orden, el designado Alejandro Corral. Lanzamiento abierto para Alejandro Flores, cuarto del orden, golpe. No es oficial, en la primera entrada se quedó estacionado a 90 pies de la registradora. Fernando Barragán, un saludo, mi Fer. Un abrazo ahí en la transmisión por YouTube. Una bola, 0 strike, un out. Lanzamiento, golpe. Lanzamiento, golpe. Está en el suelo Alejandro Flores. En el codo, Arturo. Esos golpes son muy peligrosos. Fue en el puro codo. Se duele ahí con un picheo pegado aquí de Mario Alberto. Y es el segundo golpe que le propinen aquí a el tercera base Alejandro Flores. Así es que ahí están las atenciones para el tercera base del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, y ahí pues la gente también rápidamente, el receptor Alexis Sáenz va a platicar con su lanzador Mario Alberto González. Está también en la charla ahí el antesalista Carlos Rubio, ya se para ahí, ya doliéndose bastante a Alejandro Flores, y ahí va caminando rumbo a la inicial. Así es que Burritos Lalos, consintiendo su paladar, la atienden Lalo y Norma Sapien, cerca del Seguro Social en Delicias, 639-501-9062, y Doctor Suchi, donde te curamos el hambre. Horario de 7 de mediodía, 11 de la noche y los 7 de la semana. Promociones al 639-132-4093 en Doctor Suchi. Bueno, pues ahora viene el turno para Javier Hernández, el quinto en el orden, primera base, con el número 55 en su espalda. Estamos hablando de bateador derecho, que recibió pasaporte en la primera entrada y se quedó estacionado en el cojín de segunda. así es, viene aquí el quinto en el orden, Javier Hernández con un out, y aquí Mario Alberto el segundo golpe, y los dos, Arturo, al cuarto bat Alejandro Flores. Así es que viene a enfrentarse ahora al quinto en el orden, Javier Hernández, que la entrada anterior, como bien decías, recibe base por bola y llegó hasta la intermedia y ahí se quedó. Así es que viene aquí en la segunda oportunidad, no tiene de oficial al bat Javier Hernández. Listo Mario Alberto González, ya recuperado en primera Alejandro Flores. Ya en turno el bateador derecho, el Piolín. Hay un out, hombre en primera, tercer episodio.
Lanzamiento, batazo rumbo al jardín derecho. Había salido disparado Sí. rumbo a la intermedia. Alejandro Flores en un momento se le olvidó el dolor. Exactamente, sí. Aquí no hay dolor, es la final. No, es la final aquí, Arturo. Para que salga un pelotero de este juego, lo tienen que sacar en camilla, ¿eh? Un juego de esta clase no se pierde por cualquier cosa, ¿eh? Los peloteros dan lo máximo. Aquí estamos viendo una serie final tremenda, Arturo, muy cerrada, entre los dos mejores equipos del torneo. Justicia, al final de cuentas, los dos mejores llegaron. 0 bolas, un strike, lanzamiento, línea, rompa el jardín central. Ya la toma Omar Jaramillo, hombres en segunda y en primera. Una línea cerca de la intermedia, buen contacto. En el puro centro se le quedó ahí a Mario Alberto González. Exactamente, una curva al centro, Arturo. Lo bueno es que no la levantó, sino imagínate con ese poder que tiene Javier Hernández. Pero fue un picheo franco al centro, una curvita, pero al mero centro del plato. Así es que ya hay hombres en segunda y en primera. Alejandro Flores por la segunda, con golpe, y por la inicial con sencillo. Aquí Javier Hernández cuando viene a batear. Alejandro Corral, que en su primera oportunidad conectó hit productor de la única carrera del partido hasta estos momentos. Conectó exactamente con 2 outs. Rumbo al jardín derecho, estamos hablando del sexto en el orden. Bateador designado. Bateador derecho número 28 en su espalda. Productor de la carrera. Y aquí enfrentando nuevamente a Mario Alberto González. En segunda Alejandro Flores y en primera Javier Hernández. Hay un solo out, viene el pitcher, lanzamiento en curva, strike el primero, la esquina adentro. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento, frente a Burger King y Carretera de las Vírgenes, cerca de la Glorieta de Niños Héroes. Y Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería, 16 cómodas y modernas suite, estacionamiento propio bajo techo, 472-95-95. 0 bolas, un strike, hay un out, lanzamiento abierto. Enseñaban las armas aquí el bateador en turno. No creo yo que vaya a tocar con un out, ¿eh? No. Me parece que a la distancia vi que había gente corriendo rumbo al bullpen del equipo algodonero. Sí, es que este partido, Arturo, tienes que estar listo para no dar muchas concesiones. La cuenta pareja. Bien el pitcher robado por tercera de foul. De foul aquí conectando Alejandro Corral, una bola con 2 strikes con un out. Sigan votando en el concurso de la competidora ferretera, el primer extra base, 2,000 pesos por las áreas que hemos marcado aquí en el gran estadio Cuauhtémoc. Gracias también por la confianza a la afición que está votando al 639-119-0100. Voten. Hay concurso de la competidora ferretera. Jugadores de algodoneros, por supuesto, nada más. Una bola, 2 strikes con un out. Abre nuevamente por la intermedia Alejandro Flores y por primera Javier Hernández. Rompe contacto con la placa aquí Mario Alberto González. Lanzando Mario en la receptoría Alexis Sáenz. En primera Luis Eduardo García. En segunda Jesús Gallegos. En tercera Carlos Rubio. En las paradas cortas Eric Zagarnaga en el izquierdo. Miguel Ángel Holguín sentado Omar Jaramillo en el derecho. Ildefonso Maya en esta noche fresca en Cuauhtémoc. Lanzamiento, cuidado de foul. Llovió bastante, hay que decirle que llovió bastante. Llegó un momento en que parecía difícil Que después se jugara. Cuando llegamos exactamente aquí, después de haber pasado por aquí, llegar aquí de pasada rumbo al hotel, llegamos al estadio y nos fuimos al hotel a las 4 que nos venimos. Llegando aquí se soltó por un aguacero. Tengo que poner la lona y al final, bueno, salió el sol, siguió lloviendo y aquí estamos ya en el juego, el sexto partido. Una bola, 2 strikes, lanzamiento, robó por tercera, la pierde el tercera, la toma el palo en corto, tiro rema primera. Un rodado fuerte. Doble play. Para doble play, Carlos Rubio le mete el guante abajo. Me parece que la pelota hace contacto con su antebrazo, porque va Tony Ramos en asistencia, exactamente, y le está revisando su brazo izquierdo. No puede quedarse con ella y la pelota va rumbo al parador en corto, Eric Zagarnaga, y la tomó Eric, sacó el riflazo rumbo a primera y sacó el out. Hombres en tercera y segunda. Adelante, Popín. Calienta Adrián García Hernández, la changuita de la colonia Hidalgo, en el bullpen del equipo algodonero de la tercera zona de Delicias. 2 outs en la pizarra.
corredor en tercera, corredor en segunda, una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza, número 1428, presente en el Raider Deportes, al igual que mangueras y conexiones hidráulicas Martín, que se ubica en la avenida Sexta Norte, número 604. Recuerde, trabajamos con mangueras de baja, media, alta y extrema presión. Pues fíjate, aquí corrió con suerte el equipo algodonero, Claro. porque el trayazo se le fue para un lado, le cayó ahí donde estaba Eric Zagarnaga y todavía alcanzó a sacar en la inicial, Arturo, que fue importante. Pues ahora viene el turno para el séptimo en el orden, Víctor Hugo Chávez. Aquí viene Mario, strike el primero. Tiene que ser inteligente Mario. Hay 2 out, hombres en tercera y segunda. Sí, pues ya anotadora, metiéndose en problemas nuevamente aquí Mario Alberto. Después de golpear, fíjate, después de golpear a Alejandro Flores, viene el imparable de el Javier Hernández, así es que un strike sin bola. Lanzamiento pegado. Recoge ahí el bate de Víctor Hugo Chávez. Le empareja la cuenta, una bola, un strike. Máximo Deportes y Deportes Celso Pomba te ofrece uniformes deportivos escolares. Te aceptamos tus vales de presidencia. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente número 116, Colonia Centro. Una bola, un strike, lanzamiento machucón de 2 botes rumbo a la caseta del equipo de los algodoneros, con cuenta favorable para Mario Alberto González. Una bola, 2 strikes, 2 outs. Sí, con hombres en segunda y en tercera, posición anotadora, la primera es ocupada. Aquí ya lo tienen con 2 strikes, tienen que pichar con mucho cuidado, Arturo, no se pueden equivocar a estas alturas. Aquí Mario Alberto González cuando ya tiene 2 outs. Saludo al ingeniero Juan Carlos Flores de Tractores del Norte. Una bola, 2 strikes, 2 outs, piden tiempo. Saludos a Arturo y Juanito, muy buena transmisión aquí escuchándolos. ¿Cuál es el link para verlos por YouTube? Pasión Deportiva Delicias, Arturo Baeza, Mario Moncayo. Eso, aquí es Milayo, un saludo a Milayo y ánimo que todo va a salir bien, primeramente Dios, todo va a salir bien. Una bola, 2 strikes con 2 outs. Ya haciendo contacto con la placa Mario Alberto González. En tercera Alejandro Flores y en segunda Javier Hernández. La cuenta para Mario Alberto González. Una bola, 2 strikes. Favorable. Lanzamiento. Patazo rumbo al jardín central. Hacia atrás del jardinero. Levanta el guante y captura a Mar Jaramillo. Bien conectado aquí ese batazo, Arturo, una rápida alta. Conecta aquí lejos, aquí Víctor Hugo Chávez, pero allá va hacia atrás Omar Jaramillo y levanta el guante y captura para el tercer out. Vamos a hacer un corte, regresamos, se va el primer tercio del partido, 3 entradas completas. Alcodés Alimentos con Centó Delice nos dice 1-0 ganando Cuauhtémoc. Temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego sin oportunidad.
cuarta entrada. La pizarra del concurso de la competidora ferretera al 639-119-0100. Sigan votando. Hoy hay 2,000 pesos al primer extra base por las áreas marcadas aquí en el gran estadio Cuauhtémoc. Miguel Ángel Holguín 40 votos, Carlos Rubio 27, Ildefonso Amaya 23. Son los mejores hasta el momento. Sigan votando. Viene Daniel Chino Valdés. Strike el primero, para el segundo en el orden Eric Zagarraga, que fue ponchado tirándole en la primera entrada. Daniel Valdés, que enfrentó a 3 bateadores en la primera entrada, a 3 en la segunda y enfrentó a 4 después de que le conectó imparable a Jesús Gallegos. Esto fue en la entrada anterior. Sí, batean segundo, tercero y cuarto, Arturo. Eric Zagarraga, el parador en corto. Miguel Ángel Holguín, jardín izquierdo. Luis Eduardo García, inicialista, y se alcanza aquí el quinto en el orden, Miguel Ángel Holguín. Rodado al pitcher, al lado izquierdo mete el guante, tranquilo, va rumbo al inicial, así que doblando tranquilito y por la vía 1-3. Sí, así es, Arturo. Aquí con una pichea en curva, un rolling ahí lento hacia el lanzador. Daniel Valdés mete el guante, captura, tira la inicial y ahí está el primer out del partido. Cuando viene a batear, ustedes ya están oyendo el abucheo, ya se dan cuenta quién viene a batear. Miguel Ángel Holguín, el jardinero izquierdo. Juanito, Sí, dígame. mencionar de que sí ya confirmó Humberto Rojas, el manejador del equipo de Cuauhtémoc, que sí, que fue a mencionarle a Sócrates Marín de que se están pasando las señas. Entonces creo que fue muy cortés el manejador del equipo de los Manzanares, porque otro manejador manda a tumbar gente. Bueno, aquí va un rodado rumbo a la segunda, tranquilo, el segunda base, toma la pelota, echa un pie, si viene cierto rumbo a primera Miguel Ángel Holguín, pero lo dominan por la vía 43. Sí, aquí un batazo que logra ahí pegar en el guante del pitcher Daniel Valdés, tira primera y cae el segundo out. Cuando viene a batear el cuarto en el orden, Luis Eduardo García. Pero también le quiero comentar a Pompín que si acaso no lo hizo porque no puede envasar ahorita gratis a nadie, Arturo, aunque quiera golpearlo, por la importancia del partido de envasar gente nada más por envasar. Sí. ¿Ya? Sí, el juego es importante. Pero para yo no ellos. sé quién es el que está pasando las señas o en qué forma se está pasando esas cosas. Bueno, hay 2 outs, rapidito. Luis Eduardo García en turno, lanzamiento, batazo rumbo al jardín izquierdo, central, va al izquierdo, va al central, va al izquierdo, va al central, va al izquierdo, levanta el guante y captura. Ahí el tercer out en la parte alta de la cuarta entrada. 3 vinieron, 3 se fueron, 3 entradas y media. Vamos corte, regresamos. Cuauhtémoc ganando una carrera por 0. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros. Muchas gracias, se viene la parte baja de la cuarta entrada. Quiero aprovechar que está Mario en sus últimos tiros de calentamiento, mandarle un saludo a Paco Chacón, que el día de hoy cumple años. Está Eric Zagarnaga, Eric Talamantes, Zach Talamantes también, Coco, Garín, Mayín, Luis Polanco, Toño Ayala, Gonzalo Lerma y toda la tropa. Saludos, Jaime Sendejo, un saludo a todos.
Y felicidades a mi buen amigo Paco Chacón, que el día de hoy cumple años. Bueno, pues felicidades a Paco. Se la pasa de lo mejor en este día, ¿eh? Al profe Manuel Sáenz, profe, un abrazo. Gracias también por su comentario. Javier, hermanos, saludos. Y a todo el personal de Dr. Suchi también. También a mis buenos amigos de Raíces. Allá Pancho Dietrich. Saludos, Pancho. Bueno, viene el turno para bateador derecho. Sí, bateamos aquí el octavo en el orden, Juan Manuel Madinaveita, parador en corto, el noveno, el segunda base, Luis Ángel Nevales, el primero, Octavio Armendáriz, jardinero central, y se alcanza el segundo, el jardinero derecho, César Orduño. Así es que aquí viene el siguiente lanzamiento de Mario, strike el primero, le empareja la cuenta, una bola, un strike aquí para el parador en corto del equipo de los Manzaneros, y el score aquí en la parte baja de la cuarta entrada sigue una carrera para Manzaneros, 0 para el equipo Algodoneros. Se prepara Mario, ya viene con su siguiente lanzamiento, bajito, ahí le empareja la cuenta, así es que ya tiene 2 bolas y un strike, un picheo rompiente, bajito, ahí no la puede manejar muy bien Alexis, pero pues no hay consecuencias, no hay corredores en base. 2 bolas con un strike, aquí para Juan Manuel Madinaveita. Abrió tanda también en su turno anterior, aquí swing strike el segundo, fue dominado por la vía 53, tercera, primera. Marco Vargas Tuxedo, Avenida del Parque, frente a Cristo Rey, renta y venta de trajes, camisas, smoking, toga y accesorios, y Caspor frente al Mercado Juárez, rápido servicio a domicilio, 472-4000. Parecía morder la esquina de afuera, pero no le gusta a Sócrates Marín y lo lleva a cuenta máxima de 3-2, Juanito. Sí, parecía que bueno ese picheo, Arturo. A final de cuentas la bola pues no le gusta aquí a Sócrates Marín. Dice que es bola y se va a cuenta máxima aquí el primero en el orden. Es importante sacar este out, que no le vaya a envasar a nadie por base por bolas. De costado Mario, lanzamiento de un radar rumbo al short, le ataca el short, excelente, tiro rumbo a primera, nuevamente abierto, pero Luis Eduardo García se despega delicadamente de primera y regresa, y por la vía 63 cayó el primero, pero bien le atacó la Sirix Zagataga, el problema es el tiro. Exactamente, sí, tenía que atacarlo así porque el rolling era lento, el corredor rápido, tenía que hacer la jugada así, Arturo, pero bien comentas, abierto, pero ahí en este partido ya van 3 tiros que hace gran trabajo ahí en la inicial Luis Eduardo García. Jidoche Delicias, la innovación es la base que nos mueve. Y Vir Junior, Plaza Bella, ven y conoce la nueva generación de Barber Shop, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono en Vir Junior, patrocinado oficial del equipo Algodoneros. Aquí lanzamiento alto y afuera, una bola, 0 strike, 1 out, una carrera por 0, ganando Manzaneros de Cuauhtémoc. Por el momento 4 imparables, 3 del equipo local, 1 del equipo visitante. Le ha costado el pitcher, lanzamiento en la espalda, se la pusieron. Lanzamiento descontrolado. Ya es el tercer golpe que da Mario Alberto González, Juanito. Ya es el tercero, Arturo, fíjate. Y es importantísimo esto porque se lo da al noveno en el orden, Arturo. Viene ahora a iniciar aquí tanda. El primero en el orden, Octavio Armendáriz con un out. Y hombre, primero un golpe, esos golpes que cómo pueden después, y al noveno bat se lo dio aquí. Ahora viene Octavio Toronjo Armendáriz, de 1 nada, abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, dominado por la vía 63 en la primera entrada, short primera, y en la segunda recibió pasaporte Octavio el Toronjo Armendáriz. Con un out encuentra en primera Luis Ángel Nevares. Listo Mario Alberto, revirada tranquila, no hay consecuencia, rumbo al inicial, y poco a poco la gente empieza también a perder un poco de energía, no el ánimo. No, claro. Empezaron a tambor batiente. Pero ahí está ya, mira Arturo, ahí está de nuevo ya, como ya tienen hombre en base, pues. Ya está listo Mario, lanzamiento rumbo a la goma, bajito, lanzamiento malo ya aquí para Octavio el Toronjo Armendáriz. Pues vamos a mandar un saludo a toda la afición de la tercera zona, a quienes nos sintonizan por esta frecuencia, por Romántica 102.fm, por la página también o el canal de YouTube Pasión Deportiva Delicias.
Arturo Baeza. Así métanse a YouTube, ahí estamos transmitiendo también en vivo. Una bola, 0 strike. Revirada rumbo a primera, bajito. Atento también Luis Eduardo García. Sí, aquí está cuidándolo bien ahí porque sabe que también Luis Ángel Nevares es rápido, Arturo. Y aquí el conteo favorable para el bateador Octavio Armendáriz. Mucho cuidado porque aquí puede haber jugada, Arturo. Una bola, 0 strike, 1 out. Lanzamiento, conecta de foul por encima del estadio, a la altura de la caseta del equipo Manzaneros. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción, distribuidor Lijola, la marca que amas para ti. Y grupo DST en Delicias. Ya puedes remodelar con tu Infonavit tu casa, creando patrimonio. 639-132-0042, grupo DST. Sí, aquí viene ya Mario Alberto, que tiene a Octavio Armendáriz con una bola, un strike, un out, corriendo en la inicial. Aquí viene otra curva, Arturo, nuevamente foul hacia atrás, acá rumbo arriba del dugout del equipo algonero, de los Manzaneros. Así es que la cuenta se pone ya en 2 strikes, una bola con un out, aquí para el bateador Octavio Armendáriz, jardinero central. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, Octavio el Toronjo Armendáriz. ¿Qué tal se vive el ambiente de ahí abajo, Pompín? ¿Qué pasó, mi Pompín? Una bola, 2 strikes, 1 out. Abre A la orden. por primera. ¿Que cómo está el ambiente de abajo? No, pues muy bien. Sobre todo el clima, Arturo. El clima ya se puso suave. Gente con cobija aquí muy cerca donde estoy yo. Algunos pequeñines pues también en los brazos de su mamá para tratar de que los cobijen. El ambiente aquí en el Cuauhtémoc, ya les dieron algunas toallitas de color azul y blanco para que las agiten cuando el equipo esté en la ofensiva. Fenomenal la gente acá de Cuauhtémoc apoyando al equipo Manzanero, que están ganando 1-0. Aquí viene el siguiente lanzamiento, se le escapa hacia atrás aquí a Alexis Sáenz, así es que avanza a la segunda para mí en un pass ball porque era un picheo corto, se le pasa por abajo a Alexis, así es que ya está en segunda ya con pass ball Luis Ángel Nevares, pass ball para el receptor del equipo de los algoneros. Y allá en la intermedia, ya en posición anotadora está Luis Ángel Nevares. 3 bolas, 2 strike, 1 out. Aquí para el jardinero central del equipo de los Manzaneros. Viene el siguiente lanzamiento, foul nuevamente acá rumbo al jardín derecho. Así es que la cuenta no se mueve. 3 bolas, 2 strike, 1 out. Aquí para Octavio Armendáriz, corriendo en la intermedia con ese pass ball avanzando. Luis Ángel Nevares con solamente un out y el score 1-0 en esta parte baja de la cuarta entrada en este emocionantísimo partido, sexto de la serie. Se prepara Mario Alberto, viene hacia el plato, sale un batazo, corre Hit, la bola pica de Hit, viene el tiro, lo corta ahí Luis Eduardo, no se viene hasta el plato, así es que imparable al jardín derecho, corto de parte de aquí de Octavio Armendáriz y hombres en las esquinas, hombre en tercera, Luis Ángel Nevares en primera, Octavio Armendáriz con un out cuando viene a batear ahora el tercero, el segundo en el orden, el jardinero derecho, bateador zurdo César Orduño. Así es que el juego aquí tratando el equipo de los Manzaneros de ampliar más la ventaja en este partido, importantísimos porque saben que no hay mañana para ellos, saben que es hoy, porque si no es hoy, Arturo, se puede acabar todo, pero aquí amenazando seriamente a los picheos de Mario Alberto González, que con ese descontrol, ese golpe que le dio al noveno en el orden, aquí están amenazantes ya el equipo de los Manzaneros. Así es que viene César Orduño, que lleva de 2-0 en este partido. En la primera rola, la segunda murió de 4-3 y fly al parador en corto en la segunda. Viene el lanzamiento. Play. Puede tomar esférica, pifea a Mario Alberto González, así es que aquí iba a haber jugada en el plato, pero error del lanzador
Juanito. Así es, dime. Lanzamiento, strike el primero. Juanito. Sí, dime. Le dieron imparable. Le dieron infringida al bateador. Es ilógico. La primera colchoneta. Así que corredor en la primera, corredor en la segunda. Tenemos lo que viene siendo únicamente un out de la pizarra. Vamos a ver cómo le sale de este problema Mario Alberto González, que entra de costado, checa el corredor de la intermedia, ofrecimiento alto, un pitch out, nos imaginamos, una bola, un strike, un out. Se la jugó aquí Humberto Rojas con ese excuse play para tomar una carrera más de ventaja en este episodio. En el cuarto, cuando el equipo de los Manzaneros ataca bastante. Vamos a ver aquí Mario Alberto González checa las señas de su receptor Alexis Sainz. Sí, así se me hace raro que venga imparable. Viene el lanzamiento, strike, el segundo aquí para Rogelio Rivera, 2 strike y una bola. Ahí alcanza a faulear, la bola se queda ahí. Así es que se me hace aquí muy ilógico que hayan marcado imparable, porque ahí si la toma Mario Alberto González, se veía aquí que iba a ser out en el plato, Popín. Yo creo que es ilógico. Ahorita, para mí, eso es un error aquí donde quiera, porque el toque fue de frente y duro. Atacó rápidamente, la quiso pasar con el guante y no pudo. Se prepara Mario Alberto, lanzamiento hacia el plato, adentro. La bola se le conteó, se empareja, 2 bolas, 2 strike, un out. La gente que aquí de Cuauhtémoc presionando aquí al equipo de los algodoneros. Mario Alberto ahí se ve preocupado, se quita la gorra, se limpia el sudor. Ahí Mario Alberto González sabe que esta entrada es importantísima, que no le hagan más carreras, porque ya el score son 2 carreras a 0 y ya hay 2 hombres en las almohadillas, en segunda y en primera. Aquí viendo la seña de su receptor, hay tiempo pedido por el bateador Rogelio Rivera, se sale de la caja de bateo. Aquí Mario Alberto nuevamente entra, ahí hace contacto con su pie, listo para el siguiente lanzamiento, viene hacia el plato, tira, bola 3 y 2, cuenta máxima aquí para Rogelio Rivera. Y vamos a ver cómo juega aquí el manejador Humberto Rojas, si juega agresivo y manda a correr a los bateadores o espera el batazo. Vamos a ver aquí estamos ya, listo Mario Alberto, se prepara, listo el plato, bola la tercera, se llena la casa, pase por bolas para Rogelio Rivera y esto está lleno de manzaneros. Así es que aquí nuevamente el equipo Manzaneros, aprovechando el descontrol de Mario Alberto González con ese golpe, ahora con esta hace, hay tiempo pedido por el manejador Francisco Arturo Mundo y va a platicar con su lanzador. Vamos a ver qué es lo que decide, vamos a ver si decide que ya es todo o a ver qué es lo que pasa. Ya está ya en el centro del diamante platicando con todo su infield, todos, incluido el receptor, y vamos a ver qué decisión es la que toma, si toma la decisión pues de seguir dejando a Mario Alberto. No, parece ser que ya va a ser todo para Mario Alberto González. Así es todo para Mario Alberto González, Edson, y viene a la loma de las serpentinas Adrián García. Así es que eso fue todo, vamos a corte, nos vamos a seguir aquí en el terreno de juego, Pompín, que es lo que... Adrián, sí, como ya lo mencionaba Juanito, Adrián García Hernández es el nuevo lanzador por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Pues sale del encuentro Mario Alberto González. Obviamente, como usted puede escuchar, pues la rechifla, lo que viene siendo el equipo de Cuauhtémoc y su afición metidos completamente en este sexto juego de la serie. La casa llena para el equipo de los Manzaneros, únicamente una de la pizarra. Tenemos lo que viene siendo 2 carreras por 0. Mencionar que Alejandro Flores 2 veces fue golpeado por Mario Alberto González y es el que está en el círculo de espera y el primero que va a enfrentar a Adrián García Hernández en este encuentro. Entonces vamos a ver cómo viene el orgullo de la colonia Hidalgo a la lomita de los disparos aquí en el estadio de Cuauhtémoc. Mencionar que aquí en el primer juego de la serie pues Adrián García no tuvo una buena salida, pero allá en Delicias tuvo una excelente salida en el juego 4 y de hecho convirtiéndose en el pitcher ganador de este encuentro, Juanito. Sí, así es.
Pompín viene aquí a lanzar ahora Adrián García con la casa llena y solamente un out. Aquí te decía yo que al principio sacó el primer out de esta entrada, fácilmente controla las paradas cortas, enseguida golpea al noveno bat, tú Pompín, y golpear al noveno bat es conceder muchas libertades. Después así imparable de Octavio Armendáriz, después de que había avanzado a la intermedia Miguel Ángel, Luis Ángel Nevares por passball, y luego viene aquí el squeeze play que dices que marcaron hit de César Orduño, un toque duro de frente al pitcher, la toma y la quiso cucharear así con el guante, pasársela al receptor, la pifea ahí, anotó carrera y ahora aquí Rogelio Rivera le saca la base por bola y así es que de nuevo la casa está llena de manzaneros cuando el score nos dice ya 2-0 y viene a batear el cuarto del orden, el peligrosísimo Alejandro Flores, que en este partido, como bien comentaba nuestro amigo Pompín Gallegos, lleva 2 veces al bat y 2 golpes. Hombre peligrosísimo aquí, así es que la cosa aquí está dificilísima para el equipo de algodoneros. Aquí el lanzador Adrián García enfrentándose a un gran bateador, así es que listo ya Adrián para su primer lanzamiento, viene hacia el plato, lanza, curva, strike el primero, se lo canta aquí el chief umpire a Alejandro Flores, así que hay un strike sin bola para el cuarto en el orden del equipo de los manzaneros. Buena curva aquí de Adrián García y ya listo ahí el cuadro jugando para doble play, tanto el shortstop como el segunda base, Luis Eduardo y Carlos Rubio jugando un poquito adentro nada más. Cuando se prepara aquí Adrián García, viene hacia el plato, recta pegada, lo golpean por tercera ocasión. Aunque usted no lo crea, lo golpean. Pero es ilógico que lo hayan golpeado. Es ilógico que lo hayan golpeado para anotar carrera. ¿Por qué se molesta? Eso yo creo que nunca se va a dar, de que en un juego tan importante te vayan a golpear. Eso es ilógico. Ahí vaya allá los umpires regresando a todo el equipo de los algodoneros hacia acá a su dugout y también al de los manzaneros, así es que anota carrera, la tercera carrera aquí del equipo de los manzaneros y la casa sigue llena y allá el umpire platicando allá la loma con el lanzador Adrián García, pero como yo comentaba, eso no puede ser posible que vayas a querer golpear a alguien como está el juego y en un juego tan importante. Lo que quieres es parar este rally del equipo de los manzaneros. Juanito, sí, dime. Y es que el problema, me imagino yo, que el de Alejandro Flores fue que el golpe fue exactamente abajito de la costilla, donde como luego mencionamos, no se encuentra las agarraderas, fuerte el impacto que le dieron, ¿eh? Yo escuché el golpe, tengo las orejeras escuchando la transmisión y el golpe lo escuché hasta acá, hasta donde estoy yo, para la gente se ubica, lo estoy justamente por el lado de la primera colchoneta, hasta acá escuché el golpe que le dio Adrián García a Alejandro Flores, que trae la tercera carrera para el equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc. Vamos a ver qué sucede. También cuando azotó el bat Alejandro Flores, Adrián García con la misma inercia del lanzamiento que hizo tan fuerte, pues cuando cayó avanzó también hacia adelante y pensaba la gente de Cuauhtémoc que se iba a hacer el conato de bronca, ¿no? Pero Adrián García estaba bien, estaba tranquilo, obviamente su hermano de mayor Luis Eduardo García, con ese algo que le caracteriza a Lalo, ¿no? Muy tranquilo, muy paciente, únicamente se puso entre el bateador y el lanzador, pero Adrián García simple y sencillamente pues no quería nada en contra del bateador Alejandro Flores. Sigue la casa llena por parte del equipo de los manzaneros de la sexta zona Cuauhtémoc y aguas que viene a batear un hombre peligroso con el bat como lo es Javier Hernández, que ya conectó de imparable. La revirada, muchas gracias Pompín, muchas gracias a Bonito, agradecerle a los dos y a la gente también por su comprensión. Me sentí mal, de repente me sentí mal, tuve que bajar y no me siento muy bien, lo digo honestamente, estoy muy mareado, no sé qué me habrá caído mal por ahí, pero fue algo de urgencia, casa llena del equipo de Cuauhtémoc, aquí viene en curva, strike el primero, a la esquina de afuera. Sí, una curva aquí, Adrián García a la esquina de afuera,
ese strike el primero, Arturo, así es que aquí se quiso hacer el conato de bronca porque golpean por tercera ocasión aquí a Alejandro Flores, pero con casa llena, es ilógico que lo quisieran golpear. Así es que ahí está, al final se calmó todo y aquí está ya con un strike sin bola Javier Hernández, el quinto en el orden y primera base, cuando el score ya está 3-0 favoreciendo a los manzaneros de Cuauhtémoc. Adrián García de costado, pitcher derecho, 0 bolas, un strike con un out, se balancea el lanzamiento rumbo al plato conectando de foul a la banda contraria. Aquí Javier Hernández ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike, ha tomado ventaja de 3 carreras por 0. El equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc, que ha sido todo para Mario Alberto González. Mario, que el día de hoy pues simplemente no pudo, así de sencillo. Todo empezó con su descontrol, Arturo. Después de sacar un out, inició con el golpe que le dio a Luis Ángel Nevares. Ahí inició todo. Después pues se vino un squeeze play que fue un toque de frente, tú no lo viste, la quiso pasar con el guante, la pifió y marcaron hit. Yo le había marcado como error, y anotó carrera. Iba a sacar en home, iba a sacar fácil, Bueno, 0 bolas, 2 strike, de costado el pitcher, lanzamiento. Le viene a la esquina de afuera, dice esto que no, sí. Omar Castellanos y Ernesto Cázares salen a calentar por parte del equipo algodoneros. Una cortesía de Mangueras y Conexiones Hidráulicas Martín. Recuerde, también trabajamos con los pistones de su maquinaria. Estamos ubicados por la avenida Sexta Norte, número 604. Omar Castellanos y Cázares calientan. Gracias. Una bola, 2 strike. Adrián García se pone de acuerdo con Alexis. Casa llena, no hay donde ponerlos. Hay un solo out en esta parte baja de la cuarta entrada. 5 imparables marca la pizarra. Viene el pitcher, lanzamiento abierto. 2 bolas con 2 strikes. Saludo a toda la gente que está en sintonía. Fuerte abrazo desde la ciudad de La Manzana, en esta agradable y noche beisbolera en Cuauhtémoc. El equipo de los cobijados, por supuesto, con su gran afición. Por el momento ha tomado una ventaja que no es definitiva. El equipo de algodoneros ha tenido un sello particular durante la temporada. Ha venido de atrás también en algunos encuentros. Es importante ya no recibir más carreras. Listo el pitcher. Lanzamiento, conectando un elevado. Allá lo tiene ya prácticamente en la mira, en terreno de foul. Levanta el guante y captura. Se trata de Carlos Rubio. Fly foul rumbo al 5 para usted que anota. Sí, un fly acá elevadísimo, Arturo. Ahí rumbo a la tercera, la fildea rápidamente ahí el tercero base de Carlos Rubio, así que está el segundo out ya, Hay 2 out, fue fly al 5, así que empezó más su relevo aquí Adrián García, pero aquí saca un gran out dominando a un gran bateador como es Javier Hernández. Ya hay 2 out cuando viene a batear aquí Alejandro Corral, que lleva el imparable productor de la primera carrera, de la carrera de la quiniela, y posteriormente conectó tremendo cañonazo que no la pudo fildear Carlos Rubio, se le desvió hacia el parador en corto, la tomó ahí Eric Sagarnaya y le sacó en primero, pero le ha conectado sólido Alejandro Corral las 2 veces. De 2-1 el día de hoy. Así que hay 2 out, casa llena. Listo Adrián García, lanzamiento foul conectado. Agradecerle a los patrocinadores, por supuesto, a Jardines de Fátima, el lugar ideal para el descanso eterno. Me siento, es que le bajamos un poquito el mute que bajé, ¿verdad? Sí, me siento así como que no, ahí estoy ya. Perfecto, ya me escucho mejor. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Jardines de Fátima, 472-33-13. Y Green Lemon en Delicias, ya llegó a Delicias la nieve en rollo. Haz tu propia combinación, contamos con más de 40 ingredientes. La mejor nieve ahora en Delicias, en Plaza Oasis. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Abre los corredores por tercera, segunda y primera. Aquí le viene en curva, apenas conectando de foul. Buena curva a la esquina de afuera, afuerita, Arturo. Dale donde, como se deben tirar los picheos rompientes, que pasen por la esquina, pero que caigan afuera del plato. Así le tiró, no la vio muy bien, apenas alcanzó a faulear aquí Alejandro Corral, así que ya lo tienen con 2 strikes, 0 bola y 2 out. Aquí, poco a poco, ahí está tomando ya más confianza Adrián García, que empezó mal, Arturo, con ese golpe a Alejandro Flores, pero como yo comentaba, es ilógico que lo haya querido golpear, ilógico en un partido tan importante. 0 bolas, 2 strikes, 2 out. Ahorita que Ramón Gallego, después de este lanzamiento,
Aquí conectando de foul nuevamente, Roma, la caseta del equipo de Cuauhtémoc. Buena Yo curva. tenía en la lectura de un sexto partido sin cargarle absolutamente la mano absolutamente a nadie. Ahorita que dijo Pompín, Omar Castellanos, Ernesto Cázares, También yo. en el bullpen, la lectura para mí este partido en un top era Mario Alberto González, el mismo Adrián García, Isaías Ornelas o Carlos Castañeda, buscar acomodar el lugar, parar la ofensiva de Cuauhtémoc. Y también en el cambio con Iván Gándara, todos esos ajustes que hicieron, que para mí son inexplicables. Y lógicos también para mí, exactamente. Cero Así bolas, es. 2 strikes, 2 out. Ventaja aquí para el bateador conectando de foul. Mira, vino ahora con una recta ahí, alcanza a faulearla aquí Alejandro Corral. Valiente aquí Adrián García, Le vino con su curva de con tremenda recta, Arturo, y faulea, así es que el conteo sigue con 2 strikes sin bola. Tiene que picharle con mucho cuidado, no tiene que tirar strike, Arturo, en este momento, tiene que tratar de engañarlo con bola mala, lo tiene mucho para picharle, así es que a ver cómo, ahí fue un picheo, lo alcanzó a juliar porque fue un picheo alto y poquito pegado, si ha sido más pegado ahí lo hubiera ponchado, así es que aquí Adrián tomando la seña de su receptor Alexis Sáenz. Ventaja aquí para Adrián, pitcher derecho con el número 13 en su espalda. Ya se puso de acuerdo con Alexis. Abren los corredores. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Lanzamiento en curva. Parecía bueno. Se molesta Adrián García. Le da la espalda a Sócrates Marín. Lanzamiento hermoso aquí. Y el umpire dice que no. Una bola, 2 strikes, 2 out. Aquí el aficionado Cuauhtémoc me dice parecía. Parecía. Era. No parecía. Y nuestro gran amigo que nos ha recibido desde la serie pasada, muy buen aficionado, un gran amigo ya de nosotros. Una bola, 2 strikes, 2 out, voltea y nos dice, parecía, no parecía, era. Y luego la importancia. Una bola, 2 strikes, 2 out. Ya lo había dejado prácticamente con la carga en el hombro. Lanzamiento alto. Ya le emparejan la cuenta, 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Mándale un saludo a mi esposa Marcela, que está muy al pendiente del juego por YouTube, por supuesto, Marcela. Saludos, mi querido Ricardo Fierro también, muchas gracias por el apoyo a Mueblerías Portillo, gracias Ricardo, Marcela. 2 bolas, 2 strikes, 2 out, momento importante del juego, porque 3 carreras todavía está Sí. la posibilidad. Y estamos apenas en La cuarta entrada. En la cuarta entrada, todavía falta más de medio partido. Así que Adrián García, aquí pide tiempo el bateador en turno, Alejandro Corral, que conectó imparable rumbo al jardín derecho, productor de carrera en la primera entrada y dominado por Levea 6-3, en la tercera entrada. La cuenta pareja, esa cuenta que presaje ponche, 2 bolas, 2 strikes, 2 out. ¡Swing! Abanica y se poncha. Clase de curva que le lanzó aquí Adrián García a la esquina, fuera tal y como debe ser. Alejandro Corral se ha ponchado y hace, a final de cuentas, nomás admite una carrera con ese golpe, Arturo. Buen relevo después del golpe de Adrián García. 4 entradas completas de juego, gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice, ganando Cuauhtémoc 3 carreras por 0. Queremos todos apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar.
Muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Gladys Díaz en controles, gracias por el apoyo. Cuando tardo un poquito en contestar o algo es porque no escucho el retorno. Si tardo un poco, Gladys, vuelven a poner nada más el tema de Romántica 102.fm hasta que ya entro al aire. Es que aquí es difícil a veces escuchar, estamos casi prácticamente entre la gente, ¿eh? Y bueno, gracias siempre por el apoyo. Y a mi casa Sigma Delicias. Se viene la quinta entrada en su parte alta. La pizarra de la competidora ferretera, el concurso al 639 119 0100. Viene a bater el equipo Algoneros, que pierde 3 carreras por 0. Daniel el Chino Valdés, que hasta el momento ha sido un concierto en la loma, Juanito. Sí, exactamente. Vienen a batear el quinto en el orden, Carlos Rubio, tercera base, el sexto, el jardinero derecho, Ildefonso Maya, el designado séptimo en el orden, Iván Gándari, se alcanza el octavo, Alexis Sainz, el receptor. Así 0 es que... bolas, una está en la cuenta. Daniel Valdés se enfrentó a 3 bateadores en la primera entrada, 3 en la segunda, a 4 en la tercera y sacó en orden la cuarta. Ya está de costado, se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez, viene el lanzamiento, strike el segundo, ya lo ponen contra la pared a Carlos Rubio, le dice Carlos que es lanzamiento bajito, se molesta, el equipo tiene que estar concentrado ahí. Carlos Rubio le sigue alegando, tócate Marín, Carlos Rubio le sigue alegando, ya tiene que aparecer Adán Ontiveros a interponerse entre el jugador. Allá va Francisco Arturo Sodomundo, encara a Carlos Rubio, ya se encararon. Carlos tiene que tener calma, paciencia, tienen que llevárselo, es el sexto juego. Imagínate una expulsión en estas alturas, que no piensan, por favor de Dios, que se dediquen a jugar. Y Sócrates Marín, para como es, se la perdonó, Se la perdonó, exactamente. Lo quiso expulsar. No lo quiso expulsar, simple y sencillamente no lo quiso expulsar. Créeme que tan solo con el quitarse el casco, Carlos Rubio, como se le quedó viendo para como es el umpire de home, lo hubiera echado. Créeme que lo perdonó completamente el Sócrates Marín. Me hace extraño cuando ya se acerca Adán Ontiveros, el zurdo mundo con Carlos Rubio, es cuando ya se pone un poco más enérgico Sócrates Marín, pero él se comportó hasta la distancia tranquilo, el jefe de ampalleo de este encuentro. Sí, totalmente de acuerdo, pero hemos hablado toda la semana. Tienen que ser inteligentes, tienen que estar concentrados sobre todo lo que están haciendo. Te tienen en cuenta 0 bolas, 2 strike, lo encaras y luego para el partido. Sócrates Marín se encara con él y se siguen diciendo de cosas. La verdad, para un umpire profesional se la perdonó y todavía llegó a dar Ontiveros y todavía se volvió a encarar otra vez. Exactamente, así es, Arturo. Bueno, a Carlos Rubio, que fue dominado con el elevado rumbo al jardín central en la segunda entrada. El resultado está 3 carreras por 0. Está todavía al alcance. Exactamente, y todavía falta mucho juego todavía. Bueno, aquí ventaja para Daniel Valdés. Ha tenido por momento un excelente partido. 0 bolas, 2 strike. Se balancea el pitcher, lanzamiento rodado al short, la toma el short, tranquilo Mainavecta, se tira rumbo a primera, es abierto, se abre, se despega del inicial Javier Hernández, pero regresa y por la 63 dominan a Carlos Rubio, que se lleva no solamente aquí el out, sino el reproche de la afición. Cayó el primero, Juanito. Mira ahí Miguel Ángel Holguín ahí recibiéndolo, Arturo, y dándole consejos, tal y como debe ser. Es un juego donde no te puedes salir. La regla lo ampara al umpire, no le puedes reclamar un strike, Arturo. En un juego tan importante no te puedes salir de tus casillas. Eso es primeramente lo que deben de hacer. Les recuerdo que tenemos el concurso de la competidora ferretera aquí. Buscaba cuadrarse para tocar sorpresivamente Ildefonso Amaya. El lanzamiento es alto. Poncho como sexto en el orden, jardinero derecho de 1-0. En la segunda entrada fue dominado por la B63. Los 3 mejores en el concurso de la competidora ferretera: Miguel Ángel Holguín, 45 votos, Ildefonso Amaya 29 y también Carlos Rubio 29. Sigan votando. ¡Sí! Strike el primero, le emparejan la cuenta Ildefonso de 1-0. Adelante. No, únicamente para, antes de que se me olvide, mandar un saludo a la familia Velo Contreras, a Miguel Velo, a Claudia Contreras, a Maffer,
a Miguelillo Velo escuchando Romántica 102.1, como lo hacen semana con semana, al igual que a Luis Luna Oaxaca y al vecino, allá el velador enfrente de la casa. Saludos y ánimo. Excelente, gracias. Una bola, un strike, un out. Y gracias a ir por ahí todos sus mensajes. Ahorita que comenté que no me sentía del todo bien, sí, hombre, no sé qué. Como desde la segunda entrada empecé a tener un malestar muy fuerte. Y bueno, tuvimos que ausentarnos un poco. Sigo un poco mareado, pero pues aquí estamos echándole ganas. 2 bolas, un strike, un out. Listo, Daniel Valdés, lanzamiento foul. Conectando línea. Línea de foul acá a las gradas del jardín derecho, un batazo atrasado totalmente acá de parte de Ildefonso Maya entre los lanzamientos de Daniel Valdés. Así es que ya lo tienen en cuentas de 2 bolas, 2 strike con un out. Y aquí ante todo el equipo algonero, sus jugadores deben tener tranquilidad. Este es un juego que puede ganar uno u otro, pero pues si pierdes la paciencia, aquí qué es lo que pasa, se te acaba la temporada. De milagro, como tú dices, se la salvó porque quiso el Sócrates Marín, pero ya se me hacía que lo botaba, 2 bolas, 2 strike, lanzamiento abierto. De hecho la perdió también Víctor Hugo Chávez. La pelota hace contacto en el backstop. Olag, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Centro 21, ahora en Delicias, avenida Carlos Blake y calle Novena, fraccionamiento Imperial. Si quieres vender, comprar o rentar, Centro 21 es la mejor opción. 3 bolas, 2 strike con un out. Listo el pitcher, lanzamiento foul. La gente se fue con la finta nada más. Aquí Arturo, ya voy a darle la labor de Mario Alberto González. Arturo lanzó 3 entradas, 1 tercio, se enfrentó a 21 bateadores, le hicieron 3 carreras, las 3 limpias, le dieron 5 hits con ese toque que marcaron hit, pero para mí que era error. 3 bases por bolas, fíjate, descontrol, 3 bases y 3 golpes. No tiró wild ni ponchó, se va con la derrota en caso de que equipo algonero no remonte. 3 bolas, 2 strike, listo. Lanzamiento abierto, lo perdió. Buscaba la esquina con velocidad de afuera. Al final con un out, Ildefonso Maya va rumbo al inicial con pasaporte. Aquí es donde debe actuar el cuerpo técnico del equipo algonero, de reunir en la siguiente entrada antes de que empiecen a batear cuando salgan del cuadro, Arturo, y platicar con ellos, calmarlos, tranquilizarlos, y también hacer labor ahí en el dugout, la parte del cuerpo técnico que no está coachando. Eso es importantísimo, que los tranquilicen a todos. No puedes ponerte a reclamarle strikes a un umpire. La regla lo ampara. Aunque sea un strike o sea una bola muy mala, que te lo marquen strike. Aquí viene el turno para el Miniguete Van Gándara. Hace contacto rumbo al jardín central. Hacia adelante el jardinero. Y se quedó con la pelota. Volvió a hacer lo mismo. Al primer lanzamiento. Acaba de dar base por bola, Arturo. Tienen que ser más pacientes. Si estás en un slump, como ha estado últimamente extraño en Iván Gándara, que se deja siempre pichar mucho, hoy después de una base por bola va por el primer picheo y saca un globito indefenso al jardín central. Ahora viene el octavo en el orden, el receptor Alexis Sáenz, con el número 45 en la espalda. Es un buen contacto en su turno en la tercera entrada. Un elevado profundo rumbo al jardín izquierdo, que con el buen esfuerzo, por supuesto, de Rogelio Rivera, se quedó con la pelota y terminó chocando con la cerca. Aquí viene el lanzamiento bajito, abierto. Una bola, 0 strike. Agradecerle al restaurante Los Santos, estacionamiento Soriana Mercado. Le recordamos que puedes celebrar tu cumpleaños. Ven acompañado de 6 o más personas y tu desayuno buffet es gratis de 8 a 1 de la tarde. Los lunes a los domingos en Restaurante Los Santos. La bola, 0 strike, lanzamiento pegado, echando el cuerpo hacia atrás aquí Alexis Sáenz. Y sigan llamando al sorteo de la competidora ferretera. Recuerden, ahora doblete, el primer doblete que se conecte por las áreas marcadas serán 2,000 pesos. Posteriormente, si hay más, ya serían de 1,000. Pero marquen, porque esto apenas todavía falta mucho el juego. Mensaje al 639-119-0100. Jugadores del equipo algonero. Viene el pitcher, lanzamiento conectando de foul, lanzamiento que parecía alto y afuera. Fue por él, Alexis quiso lograr esa pichada, parecía alta y afuera, pero a él le gustó, logra faulear, así es que la cuenta se pone en 2 bolas con un strike y 2 outs. Aquí ya saliendo ligeramente la caja de bateo.
Por ahí tomándose su tiempo también Daniel el Chino Valdés. Sócrates Marín sigue volteando algunas ocasiones rumbo a la caseta del equipo algodoneros. 2 bolas, 1 strike, 2 out. Listo el pitcher, lanzamiento, conectando de foul. Sólido. Nuevamente aquí de foul. Qué falta de concentración, ojalá esto no afecte el desempeño del equipo. Saludos, hermano. De los jugadores lo entiendo, del cuerpo técnico no. Pablo Durón, saludos mi Pablo. No, claro, que tienen que actuar exactamente, tiene que haber tranquilidad. Todavía esto, falta mucho juego todavía por delante y como ya se lo comenté tantas veces, aunque sea una bola muy mala y la parte de la marca strike, no le puedes reclamar, ni para poncharte, porque la regla lo ampara, Arturo. Así que con una facilidad menos te le puedes encarar. Y fue lo que pasó y aquí lo perdonó Sócrates Marín. 2 bolas, 2 strike, 2 out, cuenta pareja para el bateador derecho, Alexis. Tercia de patos, listo, Daniel Valdés se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez, abre por primera Poncho Maya, viene el lanzamiento rumbo al plato, lo dejó pasar. Parecía bueno, dice que no. Parecía bueno, hay que reconocerle todas para un equipo y para otro. Parecía bueno ese picheo, pero aquí el umpire dice que no, así es que pues ya va a la cuenta máxima aquí Alexis Sáenz en la inicial. Aquí Ildefonso Maya va a tener que salir rumbo a segunda cuando venga el envío hacia el plato. Cuenta máxima con 2 outs. Habrá disparado rumbo al cojín de segunda. Ildefonso Maya de costado, revirá rumbo a primera. Recuerden que Pasión Deportiva trajo par de camiones y que gracias a Dios han llegado con bien sí, aquí al estadio. Quiero agradecerle a Nueces Cafra, que también fue importante para bajarle el costo al camión. A Nueces Cafra, la mejor opción para vender tu nuez. Compramos cualquier cantidad y pagamos. Hay una línea por encima del short, le conecta por aquí, pasó una persona exactamente. No, fue una línea, Arturo, dura, le brinca aquí, Medina Veite únicamente ataca, alcanza a rozar la esférica, esta se va hacia atrás rumbo al jardín izquierdo y aquí Ildefonso Maya como salió a la pichada, alcanza a llegar hasta tercera, ya no hay tiro, fue por ella también el mismo shortstop, le quitó velocidad, si no se hubiera ido allá por los terrenos que están marcados donde premia la competidora ferretera, Arturo, así es que hombre en tercera y en primera con 2 outs. Cuando viene a batear aquí Jesús Gallegos, que lleva un hit en un turno al bat. Bueno, así que hombres en las esquinas, exactamente cuando estaba narrando la jugada, se levantó un aficionado por las escaleras. Supe que hubo prácticamente imparable, pero le quitó velocidad, bien dice Juanito, Juan Manuel Medinaveitia. Por poco y así una gran atrapada. Así que hombres en las esquinas, con 2 outs. Viene ahora el zurdo Jesús Gallegos, esquina adentro, strike se lo marcan. Les decía, Nueces Cafra, compramos cualquier cantidad y pago de contado. 472, 80, 90, desde nacidas hasta primeras, el mejor precio. Carretera Federal, Delicia, Chihuahua, kilómetro 2, frente a el Parque Fundadores, está Nueces Cafra. Arturo, adelante. Nos llamó la atención que en las gradas adicionales del jardín izquierdo, pues de repente quedaron un poco vacías. Platicamos aquí con el señor Víctor Berna, de las que andan aquí tomando fotografías. Me decía, mira, se vaciaron las gradas de aquel lado. Se me hizo raro porque son la gente que viaja en los camiones que pusieron los medios de comunicación. Me llamó la atención, ¿no? Y en estos momentos Protección Civil pide que la desalojen porque se encuentran en mal estado. Lanzamiento. Al final va a revirada. Ok, perfecto, con razón. Hay mucha gente bajando. Y para evitar algún problema. Sí, exactamente, mira. Como seguridad, mucha gente está de pie. De pie, exactamente. Bueno, ojalá que todo esté bien. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Hombres en las esquinas. En tercera Poncho y en primera Alexis. Daniel Valdés se balancea, lanzamiento, esquina de afuera. La dejó pasar peligrosamente también. La bola, 1 strike, 2 out. De repente abriendo la zona. En otras ocasiones cerrándola. Les comentaba, el camión también patrocinado por Frutería Rozzi. Venta de chiles secos, de árbol, Mirasol, Chilaca, Negro, Pasado. Frente al Mercado Juárez está Frutería Rozzi. Una bola, 1 strike con 2 out.
Lanzamiento aquí, un rodado rumbo a segunda, la toma el segunda, tranquilo, rumbo a primera, out, por la vía 43. Se fueron 4 entradas y media de juego. Deja 2 en circulación el equipo algodoneros, que pierde 3 carreras por 0 al Codesa Alimentos Concentrados de Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias, Gladys. Es imposible escuchar el retorno, Gladys. Entonces nada más lo que hacemos es el romántica hasta que me la aprenda. Y lo voy a estar escuchando tarde o temprano. Exactamente. Adelante, Sí, Juanito. sí, aquí abriendo tanda, Víctor Hugo Chávez, aquí en la parte baja de la quinta entrada, aquí lo domina con foul fly, aquí a la primera base, Adrián García cuando viene a batear ahora el parador en corto, octavo en el orden, Juan Manuel Madinaveite del noveno, Luis Ángel Nevares segunda base y se alcanza el primero, el jardinero central, Octavio Armendáriz. Es que ya estamos ya prácticamente en la mitad del partido, Se viene entonces ya con un out, esta parte baja de la quinta entrada, la pizarra de la competidora Ferreter y su concurso. Ya no voten por Miguel Ángel Holguín, ya no voten por Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel ya completó aquí curva, strike el primero, los 50 votos. Los otros dos mejores, Ildefonso Amaya con 31 y Carlos Rubio con 29. Así que sigan votando al 639-119-0100. Ya no voten por Miguel Ángel, él ya cumplió la votación de 50.
Viene Adrián, el lanzamiento foul. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Así que 3 carreras por 0, ganando Manzaneros de Cuauhtémoc. Agradecerle también parte del patrocinio de los camiones a Rancho El Chueco, kilómetro 95, con la venta de tomate Saladete. Venta tanto de menudeo como mayoreo. Aprovechen, por supuesto, en Rancho El Chueco, y luego también surtimos allá en la frutería Roxy, por supuesto. Lanzamiento en curva, lanzamiento alto, dice el umpire. 1 bola, 2 strike. Él es el que manda. El juego todavía está. Sí, todavía estamos a medio juego apenas. Estamos aquí en la parte baja de la quinta entrada, exactamente, estamos a la mitad del partido y el score 3-0 favoreciendo al equipo de los Manzaneros. 1 bola, 2 strike, 1 out. Listo, Adrián García, lanzamiento foul. Hacia atrás, conectado en la malla central. Saluda a Naica, Saucillo, La Cordillera, Ñoqui, Julimes, en Rosales, todos los lugares se comprende, por supuesto, el béisbol de la tercera zona. Abrazo desde la sexta zona, Manzaneros de Cuauhtémoc. 1 bola, 2 strike, 1 out para Juan Manuel Maineveite. 2-0 el día de hoy. Abrió tanda en la segunda entrada, fue dominado por la B53 y abrió también tanda en la cuarta, lo dominan por la B63 y aquí golpe. No, muchos golpes el día de hoy por parte del equipo de los lanzadores del equipo de los algodoneros. Golpe nuevamente aquí y ya es el quinto golpe, Arturo, que dan en este partido. 3 que dio Mario Alberto González y 2 que ya lleva aquí Adrián García. 5 golpes que prácticamente se convierten en imparables. Bueno, así que ya está en primera Juan Manuel Maineveite. Ahora viene el noveno en el orden. El segunda base es Luis Ángel Nevares. Luis Ángel Nevares con el 29 en su espalda. Va a tener turno el bateador derecho. Ya sale Francisco Arturo Sodomoto. Algo se acercó a decirle a Sócrates Marín. No sé si probablemente algo le estén gritando, Arturo. Es que deben de tener tranquilidad, calma. Ahora es cuando menos deben desesperarse los muchachos, cuando hay que tener más tranquilidad. El juego todavía está ahí, todavía no se puede definir este partido, todavía falta mucho por hacer, Arturo. Luis Ángel Nevares de 1-0 el día de hoy, dominado por la B33 en la segunda entrada y recibió golpe en la cuarta. Anotó carrera, por cierto. De los 5 golpes, ya hubo una carrera aquí conectando de foul. Lanzamiento pegado, valiente, que Adrián García. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo sabor casero de nuestros guisos. Gorditas Lili y sus 4 locales. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Un estadio pletórico, lleno hasta las lámparas, y no es mentira. Por todos lados hay afición y también, por supuesto, una gran respuesta de la afición de la tercera zona. 0 bolas, 1 strike, 1 out. A la revirada, tranquilo, le toma Luis Eduardo García, también llegando con tiempo suficiente. Juan Manuel Maineveite rumbo al inicial. 3 carreras por 0, 7 imparables se han conectado el día de hoy. 5 del equipo Manzaneros y 2 del equipo Algodoneros. Adrián García tardando en ponerse de acuerdo con su receptor Alexis. Ya lo hace. Ya está de costado. Vigila de reojo a quien corre por primera. Aquí viene el lanzamiento en curva. Swing, strike el segundo. Un bonito lanzamiento. Le vino en curva a la esquina de afuera. Y ya lo tiene en contra de la pared. 0 bolas, 2 strikes. Y los 2 imparables, Arturo, conectados por los jugadores menores del equipo algodoneros. El primero fue Chuy Gallegos y el otro en la entrada anterior, Alexis Sáenz. Son los 2 únicos imparables que lleva el equipo algodoneros. Así que 0 bolas, 2 strike. Adrián García tiene que ser inteligente aquí con este lanzamiento. Tiene ventaja sobre Luis Ángel Nevares. Lanzamiento alto. Se pone de pie. Alexis buscaba algún tiro rumbo a primero. Al final se quedó con esférica. Como está acostumbrado siempre a hacer esas jugadas sorpresivas ahí en la inicial, que saca muchos corredores, o en la segunda. Ahí rápidamente se movió Alexis, pero no, regresa rápido aquí Juan Manuel Maineveite, así es que no hay nada. Y el conteo se
encuentra en 2 strikes, una bola con un out aquí para Luis Ángel Nevares, el noveno en el orden y segunda base del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Una bola con 2 strikes. Abre por primera Marina Beitia. Viene el pitch, el lanzamiento, línea de foul. Ha salido rumbo a la intermedia. Juan Manuel Marina Beitia hizo contacto aquí. Luis Ángel Nevares rumbo a la caseta del equipo de los Manzaneros. Me llama mucho la atención que hagan un hit and run cuando el picheo está arriba, porque tienes 2 bolas y un strike. Si es bola muy mala, te vas a tener que ir con ella para tirarle, para tratar de hacer contacto, pero se la dejó ahí, alcanzó a faulear y tiene que regresar Marina Beitia. Sí, llama la atención. Sí. Bueno, aquí tranquilo, Adrián García tomándose su tiempo. Adrián ya está de costado, el pitcher derecho. Nuevamente abriendo poco, no mucho por primera. Juan Manuel aquí en curva, lanzamiento alto y pegado. 2 bolas con 2 strikes y un out. Aquí quitándose la gorra. Adrián García limpiándose este sudor de este 6º partido. En una salida intermitente de Mario Alberto González. Sí, el descontrol, Arturo, fue la clave. Y bueno, pues Mario tendrá que esperar para otra ocasión. Batalló mucho. 2 bolas, 2 strikes la cuenta. Tarda un mundo aquí Adrián García, pero ya se puso de acuerdo. Ya trabaja de lado, va a la regarra más primera, le mete el guante, la changa por un pelito. Llegó de clavado Juan Manuel Marina Beitia, quieto, dice el umpire. Sí, así es, rápido la revirada aquí de Adrián García. Ahí su hermano recibe la esférica, mete el guante, pero el umpire dice que safe y safe se queda. Así es que la cuenta 2 bolas, 2 strikes con un out. Aquí en esta parte baja de la quinta entrada. Y el score nos dice 3 para los Manzaneros, 0 para el equipo algoneros y hombre en primera con un out. 2 bolas, 2 strikes con un out. Listo, el pitch, el lanzamiento y un elevado rumbo al jardín central. Está el jardinero, toma la pelota, levanta el guante y captura. Ya iba doblando de segunda rumbo a tercera. Pasó Juan Manuel Marina Beitia. Sí, pasó la almohadilla, Arturo, pero regresó y retocó tal y como debe Así ser. debe ser. Así que fly al 8 para usted que anota. Lo que pasa es que le dio tiempo suficiente porque fue un elevado. Sí, le dio mucho tiempo, exactamente. Así es que ya van 2 outs aquí. Tranquilamente la fildeó Omar Jaramillo. Por eso le dio mucha oportunidad aquí a el corredor Juan Manuel Marina Beitia, que como bien comentas ya había pasado la almohadilla de segunda. Tiene que retocar, regresar por el mismo camino y se queda quieto en primera. Así es que 2 outs cuando viene a meter aquí el primero en el orden, que es Octavio Armendáriz, que en este partido lleva de 2-1 con base por bola recibida y carrera anotada. Vamos a ver al primero en el orden, Octavio Toronjo Armendáriz abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo. Lanzamiento rodado rumbo a tercera, de frente el tercera, toma la pelota, la pierde, tiro rumbo a primera, bajito, pero la changa está en primera. La levanta espectacularmente Luis Eduardo, batallando en tercera, también Carlos Rubio. Se van 5 entradas completas de juego. La pizarra 3-0 ganando Cuauhtémoc. Alcodés Alimentos Concentrados de Delicias. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar. Muchas gracias a mi compañera Gladys Díaz en controles, la figura del señor Juan Palafox Márquez, Ramón Gallegos, terreno de juego. El ingeniero Arturo Meléndez también y servidor mi amigo Arturo Baez, adelante. En estos momentos bajan delegados de la liga
y están insultando a los umpires. Probablemente el partido tenga que suspenderse debido a las gradas adicionales. Probablemente. Vamos aquí a hacer como Fernando con Francisco Farías. Es lo que están dialogando, que probablemente el partido tenga que suspenderse por las gradas adicionales que están allá por el jardín izquierdo. Entonces vamos a esperar. Allá hay más umpires reunidos por el lado de la tercera armadilla. Ya se va acercando Paco Farías rumbo a aquel sector. Vamos a ver qué deciden en estos momentos los umpires de este encuentro. Es que aquí tiene que entrar Protección Civil, Arturo, ¿verdad? Tiene que entrar Protección Civil para verificar. Ellos son los que deben decidir o bajar esa gente de ahí. Juanito. Sí. Es que cuando me di cuenta yo de esa situación fue porque Protección Civil indicó por medio del sonido local que la gente desalojaran las gradas adicionales. Entonces la gente continúa arriba de las gradas. Por el lado derecho, pues de este lado la gente continúa toda en las gradas, pero ya bajó el delegado de la liga a mencionarle a Paco Farías. Casi que es un hecho que vamos a tener que suspender el partido por esta situación. Siguen ahí hablando con los cuerpos técnicos del equipo de Algodoneros de Delicias. Vamos a ver qué sucede, a ver qué terminan. Pero sí, le mencionaba Francisco Farías, va a ser un buen show. Con otras palabras, va a ser un buen show si esto se llega a llevar a cabo, de suspender el encuentro por esta situación. Exactamente, sí, sería una cosa lamentable, pero también sería una cosa lamentable que pasara algo. Claro. O sea, eso primero lo deportivo, por encima lo deportivo, de la seguridad de la gente. exactamente, más que todo la seguridad de la gente es lo que, pero también la gente, digo Arturo, si se les dice para asegurar ellos, pues deben de bajarse, ¿verdad? Aunque vengamos desde lejos, pero yo prefiero mi seguridad y no ver el partido. Sigan ustedes en el concurso de la competidora ferretera, ¿sí? ¿Escuchó usted bien? Tenemos el concurso el día de hoy. Ya por Miguel Ángel Holguín no voten, ya él cumplió los 50, muy cerca Ildefonso Amaya, también Carlos Rubio. Sigan votando al 639-119-0100, sí. Momentáneamente, fíjate nomás la información que me está dando, momentáneamente lo vamos a suspender. ¿Para qué? Porque mientras que no haya juego, la gente puede desalojar las gradas y ya Protección Civil llevará a cabo el chequeo de las gradas y a determinar si se puede jugar, sí. Si se puede tener el partido. Los jugadores del equipo de Algodoneros, si te fijas, están acudiendo allá con la porra porque pues, la mayor parte de aficionados son de Delicias, los que se encuentran aquí de gradas por el lado del izquierdo, y son los que van a pedirle que desalojen lo que viene siendo las gradas para que Protección Civil realice lo que viene siendo la revisión de estas gradas y bueno, de esta manera para ver si puede continuar este juego de pelota. En estos momentos, ahorita la nube para aquel sector, a ver qué sucede en estos momentos. Sí, algunas de las gradas, de las filas de las gradas adicionales, de aquí de distancia se ve que se están desprendidas unas de ellas. No, pues claro, primeramente es que también la gente debe de entender que primeramente es su seguridad personal, antes que todo. No pueden ellos arriesgarse. 3-0 en la octava. No pueden arriesgar, Arturo, no pueden arriesgarse ellos a que les pase algo en su persona. Es ilógico, traen familia, traen todo. Es preferible no ver un partido a que te vaya a pasar algo. Pero la gente debe de entender y la gente no quiere bajarse. Eso es el problema que está pasando, más que todo. Y es casi pura gente de allá, de Delicias, porque se ve mucha gente pura naranja prácticamente, es donde colocaron. Pero pues ahí sí tienen que ser muy estrictos porque después lamentarse, pero sí, siguen allá arriba, Arturo, puede pasar algo en esos momentos ahorita, ¿a quién le van a echar la culpa? Es lo que pregunto yo. La misma gente debe hacer conciencia que va primeramente está la seguridad personal de cada uno y de su familia, que cualquier evento, no me interesa cuál sea. Se va a enfriar Daniel Valdés con esta situación. Cuídate, Arturo, saludos a todos allá. Saludos Alex Carrión, saludos hermano. Vamos a ir un corte, Gladys, por favor, regresamos. Por el momento está suspendido el juego, por el momento.
El detalle es a dónde va a llegar a parar toda esa gente. Exactamente. También, ¿no? Por el momento la seguridad de ellos mismos, Arturo, deben desalojar, pues ya donde se coloquen ya lo de menos. Arturo, Hay que prevenir. Adelante. del lado derecho del dugout rumbo al jardín izquierdo, es como la gente me escucha, exactamente la parte donde inicia la grada, cerca del dugout del equipo de Algodoneros, se está hundiendo también el graderío. Es la gente que rápidamente se empezó a bajar de lo que viene siendo esta grada. La gente que se encuentra un poquito más al centro de este graderío es la que no se quiere bajar en estos momentos. Y bueno, alguna afición de Lizard pues muy molesta, reclamando. Lo peor de todo es que bajó lo que viene siendo el presidente de la liga. Aquí está pues, Javier Fierro. Obviamente ya se imaginarán, amigos radioescuchas de Romántica 102.1, todo lo que le llovió, ¿no? La gente. Estás muy lejos, pues, papi, se te insultando. corta mucho. Estás muy retirado. Bajó Francisco Javier Fierro para checar aquí y obviamente toda la gente reclamándole al presidente de la ley lo que está pasando aquí en estos momentos, de los cambios, alineaciones que presentó el equipo algodonero de Zagataga, el minigato Iván Gándara, de Jesús Gallegos, únicamente por estrategia, lo que nos mencionan, sobre todo pues a lo mejor quitándole un poquito de presión al minigato Iván Gándara. Pues como estrategia, sí, al menos a mí me sorprendió. Sí, De entrada, ¿verdad? así es. O sea, sí, la estrategia tiene que ir combinada de la sorpresa, y la sorpresa fue exactamente cómo cambias algo que te venía funcionando, Funciona, independientemente de lo del minigato Iván Gándara. Porque sí, porque ahí solamente lo que podías hacer, que si seguía batallando con el bateo Iván Gándara, pues ahí mismo en el turno de él podías meter un emergente. Pero mover todo tu line-up cuando estás gane, pues yo creo que es importante eso también, ¿verdad? Bueno, pues está suspendido el juego. Gladys, no queda otra más que ir a otro corte y regresar. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vía el receso. Recordar que estamos en la parte alta ya de la sexta entrada. Vendrá a batear el equipo algodoneros, y esto habrá que decirlo, usted lo sabe mejor que yo, Juanito, le perjudica total y absolutamente a Daniel Chino Valdés. Claro que sí, Arturo, eso que ni qué. Porque está tirando una joya de picheo. Con el tiempo aquí, como está frío, enfriarse y volver a calentar, es ahí donde pueden venir los problemas. Yo creo que esto, pues yo no sé cuándo pondrían esas gradas, pero es muy, sabían que la entrada que iba a haber, Arturo, por lógica tienen que haber hecho pruebas y todo, pero no cuando ya está el juego en pleno, que empieza. ¿Cómo se dieron cuenta o qué? Yo creo por la misma gente, yo creo que algo tronó, algo, porque... Sí, me mandó un mensaje exactamente. La gente que está por allá me comenta que sí hubo un detalle con, ¿verdad? con una de las Se desprendió, piezas, sí. que es una de las partes fuertes de lo que viene siendo esta estructura metálica de alrededor de 3 o 4 pulgadas de ancho, que viene del piso hacia la parte alta de la grada para sostener el graderío. Se desprendió completamente de la base, Arturo,
ya me asomé, esto justamente pegado al bullpen del equipo de los Algodoneros de Delicias. Es bastante lo que estoy desprendido a mencionarte, sí es mucho el riesgo porque la grada en cualquier momento puede caer, eso es lo que observamos ahí en el graderío, pero me llama la atención, Protección Civil pide a la gente que desaloje las gradas para que no se caigan y toda la gente de Protección Civil se encuentra abajo del graderío. Obviamente la gente que está arriba está en riesgo de que se caiga, pero la gente que está abajo está en riesgo de que le caiga encima. Entonces, pues bueno, cosas ilógicas que yo vi, pero al final de cuentas es lo que tenemos la información desde el nivel de terreno de juego. Obviamente, durante la defensiva del equipo del Algodonero de Delicias le mencionaban al Chino Valdés, el Francisco Madero, coach de picheo, tranquilo, te vamos a llevar ya contando tus picheos y sobre todo la fuerza de tus lanzamientos. Ya lo que viene siendo el estado de relevo ya está preparado, sus brazos ya están masajeados, ya están calientes con lo que viene siendo, me imagino que pomada que le ponen, Juanito. Entonces vamos a trabajar contigo ya con calma, porque ya tiene un poco más débil tus lanzamientos. Y con este regreso obviamente pues tendrá que afectar al lanzador abridor del equipo de Cuauhtémoc. Así es, Pompín. ¿Y qué pasó? ¿Ya ha bajado gente de allá? ¿Ya se han bajado alguna gente o todavía no están arriba? Sí, bastante gente ya bajó, obviamente pues los necios, ¿no? La gente... Pero ¿qué no les puede su integridad y la de su familia? Deje usted, me tocó ver una mujer, pues joven la mujer, pero con un bebé en brazos, Juanito. Sí, yo también cuento. Un bebé como de un año, si mucho yo creo llega el pequeñito. Sí, entonces llama la atención esto, ¿no? Sobre todo pues uno como grande, pero las criaturas dirían las lavanderas ahora sí. Llama la atención esto, no debe de cuidar la integridad física, sobre todo los pequeñines que se encuentran ahí con ellos en las gradas. Vamos a ver qué sucede. Poncho Amaya, de los jugadores que les pidió que se bajaran, bájense por favor, queremos jugar, el juego está bueno, denos chance de jugar, de la palabra de Poncho Amaya y sobre todo Mar Jaramillo, él está ganada de la gente que sale en la versión inicial, que se bajaran para que esto pudiera continuar. Sí, pues así es, Pompín, pues sinceramente yo creo que la gente no piensa en su seguridad. Cuando no piensas en tu seguridad, pues yo no sé si se les está diciendo, se les está avisando a tiempo que se bajen, por favor. Y como tú bien comentas, Pompín, traer niños así y todavía siguen tercos ahí arriba de las gradas, es preferible no ver cualquier evento que sea, no quiero saber cuál. Yo prefiero primeramente la seguridad de mi familia y la mía propia. Yo creo que en estos casos pues se deben de bajar todo el mundo, despejar ahí, Pompi, para que esto pueda seguir, porque ¿de qué les va a seguir? Porque en este momento si siguen ahí puede caer, y como tú bien comentas, puede caer y también van a lastimar a los que ya se bajaron. Entonces, ¿para qué están ahí? No hay quien los saque, ¿verdad? No quieren usar la fuerza. Le están dando oportunidad, pero ellos mismos están dando tiempo de que esas gradas puedan venirse abajo. Yo creo que estamos muy a tiempo de que esto se componga y de que no vaya a pasar algo malo. Eso es lo que nunca debe de pasar en ningún espectáculo. Y menos cuando ya se sintió ahí que algo no está bien y mucha gente, y yo veo que mucha gente se bajó, pero veo también que todavía hay bastante gente arriba, Pompín. Así es que, ¿qué hay de nuevo? Nada todavía. No, todavía no, Juanito. De hecho, aquí yo estoy frente a lo que es el graderío. Ya vemos 1, 2, 3, 4, 8 elementos de seguridad pública de aquí de Cuauhtémoc que están pidiendo a la gente que baje. Obviamente, pues bastante afición de Delicias enojado por este caso. Creo que es algo que no tiene solución, no más que bajarse, Juanito. Pues claro, exactamente. Ya la estructura no se le puede reparar porque, le repito, el daño sí es bastante lo que tiene la infraestructura metálica. Ya no hay arreglo en ese graderío. Hay que únicamente pues buscar lugar en las escaleras, que es ahí arriba, pero aunque esto está completamente lleno, créeme que ya no cabe absolutamente nadie en las escaleras. Donde termina el graderío, acá por el logo del equipo de los Algodoneros de Delicias, el graderío central de Butaca. Pues ya parece que ya cerca ahí estoy. Ya no cabe lleno. Otro caso que tiene que ver Protección Civil, la ruta de evacuación. Es una cosa con otra. Exactamente. Pero créanme que esto de las escaleras
pues sí llama mucho la atención de que la misma afición de Delicias pues debe de cuidar la integridad física de ellos mismos. Exactamente, se pueden ahí perjudicar a ellos. Primeramente está la seguridad personal antes que cualquier evento, sea lo que sea y donde sea, Pompín. Máxime que si ya se detectó, pues yo por seguridad y por la de mi familia, lo primero que hago es protegerme, ¿verdad? Así es como debe de ser, pero pues ya se les ha dicho mucho, ya mucha gente, y ahora sí estoy viendo que más, ahora sí se sigue bajando, ya veo hasta ahí, ya están los policías ahí arriba, ¿verdad? Bajándolos, estoy viendo en estos momentos, Pompín, así sí. es. Sí, porque le repito, tuvo que venir 8 elementos de seguridad pública de Cuauhtémoc a lo que era tirar la gente. Se fija de donde está más dañada la infraestructura metálica, de ahí ya la gente ya se está retirando. Ahora van con la gente que se encuentra hasta el otro extremo, donde pues allá sí le menciono de que sí hay como unas 60, 70 personas todavía arriba. Sí, lo estoy viendo. Que con la autoridad de seguridad pública, los elementos, de una manera cordial le pida que se retiren para dejar esta grada completamente desocupada. Juanito, esto no por las gradas, sino final donde hubo lluvia en aquel año 2003, creo que usted recuerda más que nada que el juego se prolongó, hubo más detalles, el mejor terminó muy noche, extra inning, al final de cuentas pues el campeonato para el equipo de los Golondreros. Entonces todo esto me trae recuerdos y mire cómo se presenta este sexto juego de la serie final. Sí, exactamente, es lo que deben de revisar bien y eso, y clausurar definitivamente esas gradas, Pompín. Pero la gente más que todo es la que debe hacer conciencia, porque no hay de otra. Aquí deben de protegerse ellos y sus familias. No importa que ya no ven el partido. Eso si yo estuviera ahí, pues yo protegía más que toda mi familia, la bajaba rápidamente antes de que fuera a pasar algo. Y deben de hacer conciencia, sí, cuidarse a sí mismos, porque después vienen las lamentaciones y eso no puede ser posible si ya se les avisó que estaba muy mal, que en cualquier momento por el peso pues se puede venir abajo. Pero ya yo creo que esas gradas ya la vez pasada que vinimos ya estaban, creo, Pompín, yo creo, pero pues tú sabes que son de esas gradas que brincan y todo, pues poco a poco se van, y luego con las lluvias que ha caído mucho aquí en Cuauhtémoc, pues se remoja ahí y pues poco a poco está cayendo, así es que pues no sé qué es lo que pasa, así es que vamos a ver qué es lo que deciden. Ya parece ya que ya los elementos de la policía municipal ya parece que están ya desalojando a la última gente que queda allá al fondo, allá prácticamente por el jardín izquierdo, y pues veremos a ver si tienes por ahí a alguien, alguna autoridad, un umpire, Pompín, o alguien, algún directivo de la liga, a ver qué pasa. Bueno, sí, mi Pompín, a ver qué es lo que si tienes alguna entrevista con alguien ahí que pueda comentarte algo, qué es lo que está pasando, si ya se va a reanudar, si se va a suspender o van a dar determinado tiempo para que esto siga, porque pues sí, ya veo que prácticamente ya casi todo está desalojándose, ya nomás allá al mero fondo es donde están los policías ya bajando a la gente, así es que no tienes por ahí alguna autoridad, algún directivo, al chief umpire, o a ver qué es lo que información nos puedes dar para pasárselas a los radioescuchas de Romántica 102.1 FM, Pompín. Adelante, mi Pompín. Sí, lo repito, ahorita lo que está en el ambiente, Juanito, lo que estoy viviendo yo acá en el terreno de juego es la Batuca Algodonera, esta nueva agrupación que crearon 3 jóvenes. Sí, ya sé cuál. Ya haciendo aquel show arriba del logo del equipo de los Algodoneros de Delicias, para tratar de un poquito de despejar a la gente de esto, ¿no? Sí, estoy viendo, o sea, Fito Sotelo con la encabeza, ¿verdad? Así es que créame, Juanito, que aquí a nivel del terreno de juego se siente una tensión. No, claro. Una tensión, se percibe obviamente, los jugadores obviamente voltean para todos lados. Sí, porque incluso la gente de Cuauhtémoc se fue al logout. Los Delicias andan caminando, otros platicando, el presidente de la liga pues aquí atendiendo medios de comunicación, atendiendo aficionados, atendiendo umpire, un umpire va, otro viene, cada quien trae su información. Al final de cuentas en estos momentos se están reuniendo. Francisco Farías es el que está hablando con Sócrates Marín y todos los demás 6 umpires. Poco a poco la gente ya está dejando las gradas, es lo que estamos viendo aquí en el estadio de Cuauhtémoc. El show que se ha presentado durante toda la noche se sigue llevando a cabo
ya vimos a un pequeñín de unos 7 años que cantó el corrido de Chihuahua, ya vimos a una persona adulta de aquí de Cuauhtémoc que cantó el corrido de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde de las 3 culturas. También estamos viendo en estos momentos de una escuela primaria un show, pues así que de acrobacia, de porristas, de acrobacia. Ya vimos también lo que viene siendo un baile cultural, de todo hemos vivido aquí en el estadio del equipo de los Manzanares Cuauhtémoc. La fiesta está formidable, el escenario está increíble, completamente lleno, el juego está espectacular, 3 carreras por 0, no son muchas las carreras, en cualquier momento puede reaccionar el equipo del Gobernador Delicias, si esto se llega a llevar a cabo. Todo está bien, únicamente pues lo que falló fue aquí esa estructura metálica. Exactamente. El juego está interesante, repito, la gente de Delicias tiene que ser un poco más tranquila, tiene que pensar bien las cosas, tiene que saber de que está en riesgo su integridad física. No es una cosa de capricho por parte de la directiva de Cuauhtémoc, no es una cosa que quieran desalojarlos, es simple y sencillamente prevenir a lo que pueda pasar. Y creo que la prevención evita los accidentes. Muchas veces decimos, pues sí, ahogado el lío, tapar el hoyo. En estos momentos no, se está preveniendo para que no pase nada. Entonces es lo que estamos llevando a cabo aquí en el terreno de juego. Vamos a ver qué sucede. Ya son menos la cantidad de aficionados que hay en las gradas. Acá del lado derecho las gradas siguen completamente llenas, a lo mejor porque de este lado ya fue checada y se encuentra bien la gradería. Entonces es lo que tenemos con el terreno de juego. En estos momentos pues ya el Zócalo Marín paró de ser que viene hacia el Pentágono. Paco Farías en estos momentos se encamina allá con la gente del cuerpo técnico del equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc. Parece ser que esto ya va a continuar. Vamos a recabar un poco más de información para dársela a conocer a los amigos que nos escuchan a través de la plataforma del internet, en lo que es Facebook y YouTube, y pues también la gente que escucha Romántica 102.1. Sí, pues así es, Pompín. Aquí, pues antes que todo hay que ver la seguridad de sí mismo y de su familia, principalmente esos niños que no tienen ninguna culpa, niños pequeños, ahí exponiéndolos, pues no, eso no. Yo creo que deben de ser prudentes aquí los aficionados que están allá todavía en las gradas, bajarse, dejar totalmente libre allá para que no les vaya a pasar nada, principalmente hay que cuidar su integridad física y la de los suyos. Esto no es capricho de nadie. Lo bueno que fue un hecho que se dieron cuenta a tiempo para tener la prevención de que esto no siga, porque si no, imagínate que ni se hubieran dado cuenta y que se hubiera venido todo abajo con tanta gente, que hubiera pasado ya, Pompín. Ya hubiera sido una cosa grave, mucho más grave. Así es que si se puede evitar, pues evítalo. Pero no sé, ya están allá los policías, ya prácticamente unos cuantos, ya nada más. Ya prácticamente, sí, dime, Ponte. Paco Farías me acaba de indicar que 5 minutos más y esto se va a reanudar. Ajá. ¿Esto para qué? Para que la gente baje completamente, van a checar, no sé, creo que ya mandaron traer una máquina de soldar y más detalles para tratar de poner esa grada en condición. Pero y no después que Protección Civil cheque de nueva cuenta cómo queda la infraestructura y de nueva cuenta que la gente vuelva a buscar su lugar que tenía, o bueno, reacomodarse en lo que viene siendo esa grada. Es lo que nos menciona Paco Farías, pero sí le pidieron la afición de que le dieran la oportunidad de que se bajara, checaran, le dieran el mantenimiento adecuado y que el juego pueda continuar, porque ya es algo tarde y bueno, la lluvia retrasó un poquito el juego de pelota y esta situación pues lo está retardando un poquito más. Entonces es lo que hay de información del terreno de juego. No sé qué diga Arturo Baeza, usted, Juan, si vamos a un corte comercial en lo que reanuda este juego de pelota. Pues no, aquí estamos a seguir a ver qué es lo que pasa. O sea, ya oyeron lo que nos comenta acá desde el terreno de juego nuestro compañero Pompín Gallegos, todo lo que está sucediendo. Ya prácticamente las gradas ya las desalojaron, pero eso de que dicen que van a traer una máquina para soldar, yo creo que ahorita ya no hay por qué arriesgar a la gente. Si ya se bajaron, ya no hacer que vuelvan. ¿Cuánto van a tardar ahí? ¿Y cómo vas a saber que queda bien? Si hay mucha humedad, Pompín. Yo creo que esto aquí lo más lógico es que si ya
lo más lógico es que si ya se bajaron, pues ya no se arriesguen nuevamente a subirse. Si la revisan y dicen que ya está bien que van a soldar ahorita, es ilógico eso, porque ha habido mucha humedad. Yo creo que eso fue lo que hizo que las estructuras también se afectaran ahí. Digo, esto no es, pues ya la otra vez venimos y estuvo lleno todo allá y no pasó nada, pero hoy, pues ya con el tiempo y tanta lluvia que está, pues yo creo también ahí le afectó, y yo creo que esto no debe de ser. Así es que la gente ya no se debe de subir nuevamente. Prácticamente ya todo el mundo bajó. Allá veo allá en la pura esquina que van bajando las últimas personas que quedaban allá al fondo del jardín izquierdo, prácticamente allá por el terreno, allá del jardín izquierdo, por toda la malla protectora que está, hasta allá ya están bajando. Ahí los policías, ya es lo único que se ve. Ya se ve ahora sí casi prácticamente desalojado. Así es que parece ser que en 5 minutos, dijo Francisco Farías, uno de los umpires, que en 5 minutos esto se reanudaría. Esperemos que así sea, pero que ya no se vayan a volver a arriesgar a subirse, porque si ya se dieron cuenta que podía pasar algo, pues ya no los arriesguen de nuevo. Sí. Platicamos con Ismael Tijerina hace un momento. Dice, mira, a nosotros, ¿qué dicen? Nuestro pichero relevo ya está trabajando. Que Adrián García, otros picherías están en el bullpen. Dice, nosotros, ¿qué? El caso es pitcher de ellos. Dice, créeme que para un abridor, yo te lo hablo, yo como pitcher abridor, créeme que estaría muy molesto por esta situación, porque obviamente tanto tiempo sin estar lanzando, debe llegar a enfriar el brazo de lanzar. Entonces aquí un más perjudicado son ellos, y mira nada más en qué situación, ¿no? Por falla de lo que viene siendo el graderío adicional que colocar aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Vamos a ir un corte, Pompín, vamos a ir un corte y adelante. Regresamos. Corte, adelante. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Mira, Gladys, último corte, por favor, y regresamos. Último corte, ya están deliberando, por favor. Último corte. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad. Muchas gracias, Gladys Díaz en controles. Bueno, pues de antemano agradecerle mucho a Ramón Gallegos, al señor Juan Palafox Márquez. Ha sido una transmisión muy difícil para su servidor. He estado sintiéndome muy mal, la verdad, y bueno, el apoyo ha sido de ellos muy importante.
he tenido que estar bajando constantemente, problemas pues ando inconforme sobre todo y también indispuesto, mareado, muy mareado, pero pues no hay de otra. Esto nos gusta, nos apasiona y de alguna manera tenemos que salir adelante, por supuesto. Pompín, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que procede? Muchas gracias, gracias, Chihuahua. No escucha. Ahí vamos a ver ahí el sonido local. En el sonido local. Bueno, ya va Daniel Chino Valdés caminando poco a poco rumbo a la loma. Tendrá que venir unos tiros de calentamiento. Vamos a ir un corte, regresamos otra vez, Gaby, ya para reanudar el partido. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Se encuentran en el terreno de juego algunos estiramientos, algunos lanzamientos como parte del calentamiento nada más de Daniel Chino Valdés. Ya lo que es el área ya de las gradas, imagino que explicado a detalle tanto por Pompín Gallegos como por el señor Juan Palafox Márquez. Entonces veo a la distancia a los umpires muy cerca del cojín de tercera, esperando simplemente, ¿no? Ya pues para toda la afición de la tercera zona, algunos que tuvieron oportunidad de pues estar en esta parte de butaca, algunos otros tuvieron que quedarse por ahí parados, muy pegados sobre todo lo que es la parte lateral de la raya del jardín izquierdo, abajo de las gradas precisamente, y no sé qué es lo que ha estado sucediendo. Se supone que ese tipo de gradas se tienen que revisar y de hecho es protección civil que tiene que hacerlo previo a los partidos. O sea, son detalles que no se pueden pasar por alto y sobre todo cuando está en juego, ¿no? La seguridad y sobre todo está en juego hasta la vida simplemente de una persona. Así se los digo porque aquí pueden surgir detalles muy importantes. Entonces vamos a ver, reitero, ya está Cuauhtémoc en el terreno de juego. Desconozco realmente qué esté sucediendo ya en el terreno de juego, a ver qué es lo que está pasando, porque por el momento veo los umpires muy cerca de la gente de Algodoneros y sobre todo porque yo veo ya a Daniel Valdés listo. Entonces no sé realmente qué es lo que esté sucediendo, Pompín. Únicamente iban a esperar eso, Arturo, pero lo que mencionó Paco Farías, me imagino que ya que quede claro, ¿no? De que ya el juego va a llevarse a cabo, Protección Civil llevará a cabo el chequeo pertinente y ahora
la bronca ya quede para Protección Civil y gente pues encargada de lo que viene siendo el Estadio Cuauhtémoc. Eso es lo que se vive el ambiente aquí en el Estadio Manzaneros. El graderío, Arturo, por el lado de tercera, las escaleras se encuentran completamente llenas, nadie puede pasar por ahí. Por el lado de la primera donde subí yo, está un poquito más despejado. Eso es lo que tenemos, fue el torneo de juego, pues a base de señas, porque ya se me acabó la pila, pero estaremos en contacto para llevar a cabo los comentarios. Vamos a ver si esto no afecta mucho al pitcher de Julio Cuauhtémoc, Daniel Chino Valdés. Si quieres participar, nada más dime Arturo y en eso entras, por favor. Perfecto. Es que encontramos una dinámica exactamente en lo que concierne para poder tener una comunicación con Ramón Gallegos, Rayos, exactamente en el terreno de juego. Entonces esto ya se va a reanudar. Sí, Ya se va a reanudar, ya los umpires están o van sobre todo a colocarse en sus posiciones. Ya la gente de Algoneros va rumbo a su caseta. Va a abrir la parte alta de la sexta entrada. Donde Manzaneros gana por el momento 3 carreras por 0. Manzaneros que ha tenido varias oportunidades para tener un marcador más holgado, porque ha dejado, fueron 3, 4, 5, 6, yo tengo 10 hombres en circulación, 10 6 en posición de anotar. Son muchas, sí. Sí, el relevo de Adrián García Arturo entró con casa llena, sin out, con un out, y luego entró y golpeó luego a Alejandro Flores, que fue cuando se molestó que no estabas tú, que se quiso hacer ahí como el tipo de con acto de bronca, no pasó nada, entró una carrera. Yo comentaba que era ilógico que Adrián quisiera golpearlo, pero después enseguida Adrián García metió el brazo y no le hicieron más carreras, que fue importantísimo, Arturo. Entonces ha dejado muchos exactamente el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc para ir con una ventaja más tranquila, pero a la hora cero ya Adrián García hizo buen trabajo después del golpe a Alejandro Flores, y el score está 3-0, o sea, un 3-0. Todavía apenas estamos en la parte alta de la sexta entrada, faltan 4 entradas completas, Arturo. Ahora el detalle va a ser lo que comentábamos, Daniel Chino Valdés. Sí, ahí sigue, mira. Sí, pero el receso, sí, exactamente. A ver hasta dónde. Sí, porque el receso fue mucho y luego el tiempo está muy frío aquí. Eso es un peligro para los pitchers aquí, esta región, Y viene una tanda importante para el equipo Algoneros, porque comenzaría primero, Omar Jaramillo, que el día de hoy de 2-0. En la primera entrada fue dominado por la vía 53, tercera primera. Y en la tercera entrada recibió ponche tirándole. Exactamente. Sigan ustedes votando en el concurso de la competidora ferretería. Lo invito para que participe. Si hay un extra base, el equipo Algoneros, por las áreas que designamos antes del juego, y que ustedes, por lógica, pues, salvo que estén siguiendo la transmisión por YouTube, pero colocamos sobre todo las torres del jardín izquierdo, jardín central, jardín derecho, jardín central. En base a eso nos vamos a estar teniendo como referencia. Si hay un extra base del equipo Algoneros por esa zona, usted tendrá la oportunidad, si es que acierta con el jugador, de llevarse 2,000 pesos. 2,000 pesos en el primer extra base. Viene el turno ya para Omar Jaramillo, bateador zurdo con el número 11 en su uniforme, y Daniel El Chino Valdés en la loma de la Serpentina. Sacó en orden la primera entrada, sacó en orden la segunda, enfrentó a 4 en la tercera, sacó en orden en la cuarta. Donde más se complicó fue en la entrada anterior, donde Algoneros dejó hombres en las esquinas, se enfrentó a 5 bateadores. Y vamos a ver aquí, derecho contra zurdo. Todo listo, se balancea el pitcher. Aquí lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero. Para Omar, esperando turno el segundo. El parador en corto, Eric Zagarnaga. 0 bolas, un strike. A la defensiva, recordarles, se encuentra en este momento el equipo Manzaneros de Cuauhtémoc, lanzando Daniel Valdés. En la receptoría Víctor Hugo Chávez, que aquí se balancea el pitcher. Lanzamiento afuera, le emparejan la cuenta a Omar. El equipo Algoneros tiene que ser, a partir de este momento, mucho más paciente. Exactamente.
buscar trabajar mucho más al pitcher. En primera, Javier Hernández el Piolín. En segunda, Luis Ángel Nevares. En tercera, Alejandro Flores. En las paradas cortas, Juan Manuel Mainavectia. En el izquierdo, Rogelio Rivera. Central, Octavio Armendáriz. Y en el derecho, César Orduño. Lanzamiento, strike el segundo. Aguanta y se lo marcan en la esquina de adentro. Carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia en la tienda Meme de Andy Familia y Autocristales Lux. Manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-76-77. Listo el pitcher. Lanzamiento bajito. Aquí golpean a Víctor Hugo Chávez. Ahí el lanzamiento se duele bastante. Ahí Víctor Hugo Chávez, yo creo que parece que pegó en el plato y lo golpeó. Ahí está doliéndose bastante. Ahí ya sale el masajista. A ver ahí qué fue lo que le pasó a Víctor Hugo Chávez. Ahí está ya atendiéndolo. Bueno, ahí está batallando un poco para poderse reincorporar. Sí, exactamente. Víctor Hugo Chávez. Vendrá el turno para Eric Sagarnaga. Como que el perdón. Está Omar Jaramillo con cuenta de 2 bolas, 2 strike. Y vendría el turno para Eric Sagarnaga, que está en el círculo de espera. Y que por el momento otra vez empiezan esos fantasmas. Y tiene uno que entender lo que representa la esencia de este deporte. O sea, cuando hablamos del dominio que ha tenido con Omar, con Eric, con Miguel Ángel, con Luis Eduardo, estamos hablando del picheo de Daniel Valdés, que ha sido extraordinario hasta el momento. Sí, exactamente, hay que reconocerlo. Está lanzando tremendo partido. Viene su picheo hasta el plato, conectando línea de hit aquí. Omar Jaramillo va por primera, ahí se queda nada más porque rápidamente ataca la esférica el jardín derecho. Así es que imparable de Jaramillo aquí, iniciando aquí el sexto inning. Conectando rumbo al jardín derecho, entre el derecho central, le pone el bat solamente a Omar Jaramillo. Batazo colocado, batazo en el cual la dirección se la da precisamente el bateador, ¿eh? Exactamente, sí, así es, un batazo no sólido, pero muy, una gran pieza de bateo, porque debería haber una curva hacia abajo, Arturo. La levantó Jaramillo, salió un batazo colocadísimo entre right center, lejísimos del segunda base, más de los outfield. Así es que la bola pica y rápidamente ataca ya el jardín derecho César Orduño, y la gente ya se empezó a subir de nuevo. Pues yo estoy viendo que la gente empieza a subirse. Sí, ya se está subiendo. Bueno, aquí buscaba tocar sorpresivamente Eric Sagarnaga. Ya se va a estar lanzamiento subiendo. Fue alto, una bola, 0 strike. Agua Electropura Delicias. También contamos con presentaciones de botella medio litro y medio y galones. Ya se empezaron a subir. 474 23 32. Una bola, 0 strike. Abre por primera Omar Jaramillo. Eric Sagarnaga, bateador derecho, colocado como segundo bat. Viene el lanzamiento, se cobra para tocar, el toque es rumbo a primera, baja el primera, se encuentra en el camino Eric Sagarnaga y avanza el corredor rumbo a segunda. Ese es simplemente el respeto que le tiene Daniel Valdés, porque pierdes por 3 carreras en la sexta entrada y prefieres ir acortando poco a poco, poniendo en posición de anotar a Omar Jaramillo, cuando lo que requieres aquí es un rally. Claro, exactamente, Arturo. Yo no creo, sinceramente, no sé qué le ordenarían, pero yo no creo que esta jugada haya sido ordenada por el manejador del equipo de Boneros. Yo creo que Eric Sagarnaga quiso envasarse de sorpresa, pero si llevas 3 carreras abajo, eres segundo bat. Tienes que hacer tu trabajo, tratar de meter una línea. A mí lo que me da la atención es que en su lanzamiento anterior lo intentó también. También, exactamente. Entonces creo que ya es una situación, me parece, del manager. Sí, porque es ilógico que si vas 3 carreras, estamos en la sexta entrada ya, ¿qué tienes que buscar? Pues son tus primeros bateadores, se supone que son de tus mejores armas, entonces tienes que tratar no de jugar con temor de perder 3-1, pues no. Hay que Ahora tratar de remontar. Miguel Ángel Holguín, bateador derecho con el 88 en su uniforme, se avanza el pitcher. Lanzamiento pegado para Miguel Ángel. El día de hoy, no solamente en 2 turnos oficiales, no tiene imparable, sino que no ha podido sacarla del cuadro. Primero dominado por la vía más corta, pitcher primera en la primera entrada y por la vía 4-3, segunda primera en la cuarta entrada. Aquí con un out encuentra en la intermedia Omar Jaramillo.
Derecho contra derecho, se conocen a la perfección. Daniel Chino Valdés se balancea, lanzamiento rumbo a la goma, strike. El primero, destacar que ellos fueron aquí precisamente en la final de 2016, campeones con Cuauhtémoc enfrentando a los Rojos de Jiménez y fueron los jugadores más valiosos. Exactamente, de la final. El lanzador que está ahorita Daniel Valdés como el bateador Miguel Ángel Holguín. Ramón Josaino y Félix a calentar por parte del equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc con una cortesía de mangueras y conexiones hidráulicas Martín. Estamos ubicados por la avenida Sexta Norte número 604. Lanzamiento, strike, parecía alto. Una bola, 2 strike. Y muy afuera también, deja tú lo alto, Arturo, lo afuera que está ese picheo. Miguel Ángel sale ligeramente de la caja de bateo, así que se le acabó la pila de su celular a Popín. Cuando diga mi nombre, entra directamente él. Ya no nos está escuchando, ¿eh? Sí. Una bola, 2 strike, 1 out. Abre por segunda, escoltado Omar Jaramillo por Juan Manuel Medina Vecta. Viene el lanzamiento, pegado, echando el cuerpo hacia atrás Miguel Ángel Holguín. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Agradecerle también a Panadería El Triunfo, sucursal Campanario, avenida Fernando Baeza, número 7, y sucursal Colonia El Empleado, avenida del Parque y calle 12 Poniente. Qué rico paren delicias. Panadería El Triunfo. 2 bolas, 2 strike, parte alta de la sexta entrada. Ganando Manzaneros 3 carreras por 0. 8 imparables han conectado el día de hoy. 5 del equipo local, 3 del equipo visitante. ¡Swing! Abanica y se poncha. Engañado totalmente aquí Miguel Ángel Holguín. Me parece que esperaba otro lanzamiento, hizo adivinar y lo sorprendieron. Un picheo muy pegado, se va con él, no alcanza nada, así es que se ha ponchado aquí Miguel Ángel Holguín para el segundo out cuando viene a batear aquí el cuarto en el orden de Eduardo García, que va de 2-0 en la segunda entrada. Sacó fly la tercera base para el primer out y en la cuarta fly al jardín izquierdo para el tercer out. Así es que buscando aquí su primer imparable, el cuarto bat del equipo de los algodoneros. Fue dominado con elevado rumbo a tercera, abriendo tanda en la segunda. Y ya en la cuarta lo dominan con elevado rumbo al jardín izquierdo. El zurdo Luis Eduardo García. El lanzamiento para él. Strike. Luis Eduardo no dice nada. Parecía alto el lanzamiento. 0 bolas, 1 strike. Es que esto es lo que te arroja, Arturo. El toque ese, que enseguida el pitcher se va a crecer. ¿Por qué? Porque está viendo y dice, pues qué respeto me tienen. Entonces aquí lo que tienes que buscar es un rally. Estamos a la altura de la sexta entrada y el rally está ahí. Son 3 carreras que no son muchas. Entonces no puedes parar, no puedes regalar un auto así. 0 bolas, 1 strike. Abierto totalmente el lanzamiento para Luis Eduardo. Queso Los Pinos, estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores y con el personal que aquí labora, de ofrecer los mejores productos lácteos de la región. Y Natura, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores de aminoácidos. La esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario. Natura. Saluda a la familia Barragán. 1 bola, 1 strike, 2 out. Abre por segunda Omar Jaramillo. Viene el pitcher, lanzamiento, conectando un batazo rumbo al jardín izquierdo, pero en terreno de foul. Pues sí, así que acá rumbo al jardín izquierdo ya lo tienen con 2 strikes, 1 bola, con 2 out. Y aquí el cuarto va del equipo algodonero tratando de empujar la primera carrera para el equipo algodonero. Cuando ya lo tienen en 2 strikes, 1 bola, con 2 out en esta parte alta de la sexta entrada. Así que 1 bola, 2 strikes, 2 out. Sí, aquí la clave de las gradas del jardín izquierdo es el sobrecupo. Sí, exactamente. Vendieron de más. Vendieron de más, exactamente, eso es. 1 bola, 2 strikes, 2 out. Daniel Valdés ya está de costado, vigila quien corre por segunda. De hecho aquí buscaba, hizo un movimiento nada más rumbo a la intermedia. Es la única base donde se le permite al pitcher quedarse con la pelota. Si hace intento rumbo a primera y tercera, tiene que soltarla. Sí, eso que ni queda duro, sobrecupo. 1 bola, 2 strikes, ventaja para Daniel Valdés. Aquí ya le pide también el umpire agilizar todo esto. Ya vamos a llegar a la medianoche. Partido muy transitado. Listo, Daniel Valdés trabaja de lado, lanzamiento rumbo al plato, un rodado violento, la pierde, el segundo recupera, tiro rumbo a primera, ¡au! Aguantó valiente, de frente,
Solamente como que amortigua, dejó dormida la pelota Luis Ángel Nevares, le quedó cerca, por eso tira rumbo a primera y por la 43 del golero deja hombre en segunda. No pudo anotar, se vienen 5 entradas y media de juego. Y la pizarra de Gordita Lili más sabrosa y calientita nos dice, ganando Cuauhtémoc 3 carreras por 0. Color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos de regreso. Y viene la parte baja de la sexta entrada. Y otra vez parece suspendido el juego, Juanito. Sí, así es, Arturo. Otra vez, de nuevo, parece que el partido se ha suspendido porque nuevamente algunos aficionados, bastantitos, volvieron a subir a las gradas. Y esto es el cuento nunca acabar. Probablemente lleguen a una decisión de suspender el partido y no sé qué irá a pasar. Ya a la gente se le hizo ver el peligro que tienen, que les pueda pasar algo. No entienden, se reanudó el juego y empezaron a subirse. Así es que, pues esto ya no sé qué irá a pasar. Sí, ahí están los umpires dialogando, no sé con quién está ahí. Ahí uno de los umpires está dialogando allá. A ver qué es lo que pasa. Pompino ahorita a ver si nos tiene algo, a ver si ya esto ya va a quedar ahí. O si no, pues adelante. Vamos a seguirle aquí a ver qué es lo que deciden los umpires. Ahí están todos ellos reunidos. Están diciendo nuevamente que vayan allá a desalojar. Están haciendo la seña para allá, para el fielder, que vayan a desalojar a esa gente, porque si no este partido yo creo ya no se va a seguir. Vamos a ir al corte, regresamos por favor, Gladys. El campeonato es nuestra meta, como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen
Palafox, delegado, se acercó por ahí a los umpires, llevaba, no sé, una carpeta, una libreta, bajó rumbo a la caseta del equipo algodoneros. Yo no sé al final qué esté sucediendo. Es el presidente municipal. Sí. Pues no, Carlos Tena. Que extrañamente pues no sé qué estará pasando ya, porque el problema es que nuevamente se volvieron a subir los aficionados. Eso es el problema. Todos los umpires se dieron cuenta y volvieron a parar el partido. Entonces, fíjense, le voy a decir una cosa, es gente de la tercera zona y yo entiendo que pagan un boleto, sí, y todo, también. pero nada está por encima de su seguridad. Exactamente, es lo Tiene que yo pensar eso y luego ya. Arturo, Sí. llama la atención cómo siguen pidiendo que pues la gente se encuentra acá por el lado izquierdo, pues en estos momentos siga lo que viene siendo retirar las gradas. La gente de Delicias, los jugadores pues ya no van a salir. Esto pues llama la atención, obviamente, ¿no? Ya en estos momentos los umpires van encaminados rumbo al logo del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Pues se ve difícil, se ve difícil. Llama la atención ya toda la gente que estaba en esa grada, que se encuentra dañada, pues ya se había retirado de esa infraestructura metálica, pero pues obviamente no pusieron ningún elemento de seguridad pública en la rampa, no, de subir esas gradas, y obviamente la gente de Delicias, al ver que no había nadie de seguridad pública, pues de nueva cuenta se regresaron a cubrir lo que viene siendo todas esas gradas. Pues llama la atención como si nos avisan que hay peligro, pues no hacemos caso, y si nos avisan y hubiera pasado algo, créeme que ahorita estaríamos haciendo un escándalo en grande, y sobre todo por la cantidad de personas que probablemente se puedan lesionar por esa infraestructura metálica pues mal colocada, mal instalada, y pues sobre todo con ese daño que se encuentra ahí en la parte de abajo de estas gradas. Entonces llama la atención, veo difícil que pase esto, pero creo que si ya hicieron el viaje la gente de Delicias, pues ya únicamente nos queda nada más que disfrutar de lo que resta del partido. El sonido local de cierta manera pues pidiéndole, ya dijo que les iban a reembolsar el dinero, ya dijo varias cosas. Creo que más que nada ellos deben de no incitar a lo que viene siendo la afición para que esto se salga de control. Humberto Rojas, manejador de Cuauhtémoc, obviamente molesto por la actitud de la afición de Delicias, molesto por la actitud del equipo algodoneros, que ya al final de cuentas no salieron al torneo de juego, obviamente por lo que mencionamos el caso de Daniel El Chino Valdés. Es lo que es reporte desde el torneo de juego. Yo agradezco Transmisiones Automáticas Richardson, que se ubica por la avenida Fernando Baeza 1428, por su amable patrocinio. Y también agradezco a Mangueras y Conexiones Hidráulicas Martín, que se ubica por la avenida César Norte número 604. Recuerda, trabajamos con pistones para su maquinaria, también trabajamos con maquinaria de baja, media, alta y extrema presión, y también con sus gatos hidráulicos. Pues alguna afición de Delicias de pie, esto, Arturo, puede traer ya algunos aficionados, se empiezan a hacer de palabras. Aquí lo estamos viendo de Delicias contra Cuauhtémoc, ya se empieza a hacer aquí de palabras, ya se empiezan a aventar algunos líquidos, y esto, amigos aficionados, se puede salir de control. Esto puede ser control. Aquí en la parte alta de la gradas es donde estoy viendo esto. Ya tres caballeros ya haciéndose palabra fuerte, ya como quien dice manoteándose, cortando manga y pues aventándose lo que viene siendo ya bebidas. Entonces aquí tiene que venir seguridad pública para dedicarme esta situación. Pues mal ambiente de una final, pero pues una final que está en el control por parte de los aficionados que vinieron a disfrutar de este sexto juego de la serie. Lo que tenemos de reporte desde el terreno de juego. Muchas gracias. Les voy a decir una cosa, esto se salió de control. Que alguien me explique, por favor, qué hace Oscarín ahí abajo en el terreno de juego. Exactamente. Por el amor de Dios, que estamos en el llano, no puede ser posible. No puede ser posible, exactamente. Es una falta de respeto esto que está sucediendo aquí. ¿Y dónde está Arturo Morales? Exactamente. ¿Y dónde está el presidente de la liga? No, y luego, Arturo, es que el dugout debe siempre estar cerrado. ¿Para qué lo abren los peloteros? ¿Pero qué hace Oscarín abajo en el terreno de juego? Por eso exactamente, porque está abierto el dugout. No, el dugout tiene que estar cerrado, no puede entrar nadie.
más que los que están en el roster. Eso es los mismos peloteros se arriesgan a que entre la gente a agredirlos. Digo así, y luego si no quieren, como tú comentas, si pasa algo así, yo prefiero salirme, no ver cualquier espectáculo, que aunque sea de cualquier índole, por protección a mi familia y al mío propio. Yo creo que aquí no están actuando con razón, aunque sean de allá de la tercera zona, pero digo, aunque hayan pagado un boleto, como bien dices, Arturo, aunque hayan pagado un viaje, pero la seguridad de uno mismo y de su familia, eso no tiene precio. Y yo creo que no han entendido eso. Vamos a ir a un corte. Yo sí pregunto, ¿dónde está el licenciado Francisco Javier Fierro Flores de la Liga? Arturo Morales, ¿dónde están? ¿Qué hace gente en el terreno de juego en un partido de esta índole, de este nivel? Es imperdonable. Voy a ir a un corte y regreso. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carrera. Muchas gracias. Yo lo sé, a la gente que está en sintonía, esto es desesperante ya. Ya, claro. Y no queda otra más que decirlo, que esto está salido de control. Ya. Total y absolutamente, porque
Pues hay gente que ya va bajando poco a poco, yo no sé si los que están arriba, bueno, pues es gente de protección civil seguramente, sí. están uniformados. Tres policías. Son los policías y a bajarse. Son los que bajaron. Pues aquí ya un poquito más fuerte la cosa, porque lo peor del caso es que ya mismo afición de Delicias ya se caldearon los ánimos. Vengo de aquel sector y pues alguna gente, ¿no?, que obviamente tenía, se trajeron su bote, una silla, y encontraron ahí, se pusieron a lo que es al filo de la malla o del cerco protector que divide lo que es el graderío y el terreno de juego, y se pusieron a ver el encuentro ahí. Y obviamente pues ya hubo intercambio de palabras aficionados con los que están sentados en lo que es este graderío, exigiendo todos los aficionados pues el pago de 250 pesos por el traslado y lo que viene siendo los boletos. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo un anuncio por así, las cuestiones del clima, lo que viene siendo las cuestiones de la infraestructura metálica. Ya ve, obviamente pues esa grada ya no se va a poder utilizar. Ya no se va a poder usar. Claro, la gente ya había evacuado la grada. Llama la atención, si ya 8 policías estaban ahí, obviamente van a traer más elementos de seguridad pública para que esos cubran los lugares que estos elementos que se ocuparon para desalojar a la gente y estuvieran cuidando los lados donde están las escaleras para subir a las gradas y que no se volvieran a subir los aficionados al graderío. Créeme que me llama la atención, si ya lograste que se evacuaran las gradas, pues ahora sí, ya quédate un elemento de cada lado, 3 rampas, la que tiene nomás las gradas, pon un elemento, un aficionado que no se puede subir y se acabó. Me llama la atención, dejaron libres los ajenos y de nueva cuenta pues la gente se volvió a subir a lo que es el graderío. Llama la atención esto, te digo, ya el intercambio de palabras ya es entendido afición de Delicias, ya hubo 2 conatos de bronca pues fuerte y ojalá que esto no pase a mayeros. Bueno, pues ahí está el sonido local con lo de la seguridad, pero pues eso ya lo hemos explicado, ya también es hasta sentido común, ¿sí? Voy a ir a un corte. ¿Dónde estás, Sergio Medina? Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Un señor con una botella de vino. Hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos.
campeonato. Se desburlaron. Ahora, ahorita lo que decía Popín tiene la razón, me llegó un mensaje de que aparentemente la gente que quiera le van a estar reembolsando Sí, su dinero. exactamente. ¿Verdad? Sí, así es lo que se comentó ahorita aquí en el sonido. Y bueno, pues ahí está todavía Cuauhtémoc, que está en su caseta. La gente de Algodoneros, pues muchos están ahí por el cojín de tercera, la raya del jardín izquierdo, y es entendible porque sus familias, Sí, claro. De hecho, en mi camión venía la familia del Zurdo Mundo, por ejemplo. Sí, Arturo, exactamente. Hay mucha preocupación por los mismos, la misma familia de los jugadores que vienen en los camiones, que están allá, Arturo. Entonces, la preocupación de los jugadores, por lógica. Pero ¿qué es lo que deben de hacer? Bajarse, traen niños, Arturo. Yo vi cuando estaban entrando, y lo dice Pompino ahorita, que sí, una señora ahí como con un niño de más de 1 año, porque no se quería bajar. Y no sé qué digo, entonces ya se les, como tú dijiste ahorita, ya por sentido común, si no se protege uno como persona y protege a su familia, Arturo, pues yo creo que ya cualquier evento que sea, llámese lo que sea, lo máximo en el mundo, pero si pongo en riesgo mi familia, yo mejor lo dejo por la paz. Primero es mi familia y soy yo, antes que todo. Cualquier Totalmente de deporte, acuerdo. ¿verdad? Como tú Sí. comentabas, Arturo. Estamos pues en lo que es la parte baja ya de la sexta entrada. Exactamente. Manzaneros de Cuauhtémoc ganando 3-0, y hasta el momento pues ha hecho un buen trabajo en el Chino Valdés. Hay gente que se empieza ya a ir. Sí, mucha gente ya se ha ido. Ahorita aquí a mi lado izquierdo está una señora con un Bebé. bebé de, no sé, 1 año, Sí, 1 año y 2 medio. años. Y luego estaba otro bebé Sí. también dormido. Sí. Y luego le dejaron el lugar a otro bebé. Sí, el señor, el que se porta muy bien aquí con él y la señora con nosotros, ya mejor optaron por irse. Y luego el que está ahorita está bebe. Y bebe. Eric Rosete. Pues, no, ya se hizo muy compa del que estaba aquí, el dueño del asiento, ¿verdad? Se hicieron compotas. Ya. Muy bien, perfecto. Ya ves allá cuando fuimos acá de esa Jiménez, que estaban muy bravos, al rato ya los tenían arreglados acá mi Eric. Esa vez nos quitaste una pesadilla ahí en Jiménez, Eric, lo reconozco. Y hoy este señor no siempre se ha portado muy bien con nosotros, desde las series pasadas. Siempre ha estado aquí él, fíjate, y nos ha tocado aquí nosotros con ellos, él y su esposa muy sensatos, muy tranquilos. Pues ya el niño se les durmió, dijo, ya mejor nos vamos, porque esto no tiene para cuándo. Para mí que esto va a terminar posiblemente una suspensión. Fíjate, No sé. Arturo, estábamos viendo, que yo recordaba, una de las mejores finales de los últimos años, y que se venga a echar a perder por esto, pues digo, da tristeza que por sentido común, como tú dices, no quieras proteger a tu familia, pues que ya se presentó el problema, pues ni modo, hay que bajarnos. Pero no, apenas se salieron los policías, más tardan en venirse cuando ya van para arriba. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que los policías tienen que permanecer ahí por lógica, Sí. como decía ahorita Pompín, en lugar de venirse, pedir más refuerzos, ¿verdad? Sí, y que no pasa mayores, o sea, No, al final exacto. entiende uno la inconformidad de la gente que viene desde Delicias, Sí, hace sí. un gasto considerable, eso lo entendemos totalmente. Lo entendemos. Al simple hecho de traer el camión, 2 camiones, pues hacemos hasta lo imposible para que la afición venga. Sí, exactamente. Pero yo me preocupo también, Claro, porque claro. vienen en mis camiones y les pasa Exacto. algo y anda uno Sí, en el exact- camino. Exactamente. Gladys, ya te la sabes, Gladys. Vamos a ir un corte y regresamos a ver qué pasa en este corte. Eso es lo que está yo pensando. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, a
Bueno, la verdad esto ya se hizo un chile con queso. Sí. Tuve una aficionada. ¿Quién le presta el micrófono? Eso es lo que digo yo. ¿Quién le da acceso a un sonido local a una señora, por el amor de Dios? ¿Dónde pasa eso? De veras, esto es... No me ha tocado, al menos en estos 5 años que tengo transmitiendo. Subió una señora y empezó a decir que en un lado lo habían tratado bien y que por favor, ¿quién les presta al final el sonido local? ¿Quién les abre? Por eso, pero ¿quién les abre un micrófono? Exactamente, el encargado de ahí del sonido local. Aquí es el momento para que Francisco Javier Fierro Flores muestre autoridad. ¿Sí? Así. Muestra autoridad. Y tomar una decisión en torno a lo que ha estado sucediendo, porque pues ya son las 12:15. Ahora, hay una cosa que no entiendo, y le digo, pues Pompino me escucha. Si ya la gente se bajó de las gradas, ¿no? Sí, ahí están ya los policías. O sea, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué no se reanuda? Exactamente, ya hay que reanudar. O sea, ¿qué es exactamente lo que estarán esperando? Y ya los policías que no se quiten de ahí, ya para que no les dejen subir. Pues ya, que se reanude ya exactamente. Aquí vemos a algunos umpires acá por primera. Pues también viendo todo esto a lo lejos aparece también otro de los delegados, que es el hijo de Javier Fierro. Es Javier Fierro Jr., que está con Sócrates Marín. Está ya el manejador también. Está Humberto Rojas también. Yo creo que ya esto es el momento de reanudar el partido, Arturo. Como bien dices tú, ya está para seguir el partido, porque ya se quitaron todos la gente ya bajó, ya están ahí los policías. Yo creo que ya es tiempo de que reanudar el partido, ya para lo poquito que falta, y vamos a darle, y pues esto que termine. Y ya hay que reconocer que Daniel Valdés está haciendo una labor sensacional, Arturo, y no nomás en este partido, en los 3 partidos que ha lanzado sensacionalmente, hay que reconocerlo. Este juego, pues ahí está, el score no miente. Digo, todo el mundo quiere que gane su equipo, pero esto todavía no se termina, todavía quedan varias entradas. Entonces, pues hay que dar oportunidad que esto siga, y ya mañana, si con el favor de Dios, pues ya 3 imparables únicamente ha admitido, Arturo, y en los 3 partidos para mí no ha admitido carrera limpia. La primera vez cuando ganaron 7-0, la semana pasada que perdió allá, para mí que no le anotaron carrera limpia, Arturo. Y ahorita pues tampoco, únicamente se ha enfrentado hasta estos momentos, no, Arturo, está lanzando estupendamente, y únicamente ha lanzado hasta ahorita 22 hombres, ya en 6 entradas completas, ha admitido únicamente 3 hits. Retiró con 3 la primera, con 3 la segunda, con 4 la tercera, con 3 la cuarta, con 5 la quinta y con 4 la sexta. Ahí está el gran dominio que está ejerciendo el pitcher estelar del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, que no, como te digo, no es sobre la casualidad. Los 3 salidas estupendas que ha tenido, y le habían cargado, parece que una carrera, pero creo yo que no, ninguna carrera le han anotado. Ya se metió un aficionado de Cuauhtémoc. Esto es un circo totalmente. Ahora, habrá que destacar sobre todo en la situación, por ejemplo, de las gradas. Las gradas tienen que haber sido revisadas por la directiva y por Protección Civil. Esa sí viene, sí. ¿Verdad? Y en base a eso, bueno, pues la afición de Algodoneros llegó a ponerse en su lugar, nada más. Después por seguridad tenía que desalojarlas. Exacto. Están inconformes, entendemos, han pagado un boleto sobre todo, y aquí lo que hemos manejado no es ni en contra, sobre todo la afición de la tercera zona, es parte de su seguridad, porque a mí me preocupa que vienen aficionados en mis camiones
y que algo vaya a pasarles exactamente aquí. Exactamente. Esa es eso mi preocupación. lo más importante, Arturo. Habrá quienes malinterpreten totalmente nuestro punto de vista, pero ay, Diosito santo. Pues sí, a ver qué es lo que pasa. Bueno, Pues ya desalojaron de nuevo las gradas. Ahorita tal y como se reinició el juego, ya se bajaron, ya deberían de continuarse. bueno, Esto se va a componer hasta que ahorita se vaya la mayor parte de la gente aquí de las gradas de acá, Jorge, tú, Arturo, y se vengan para acá. Hasta ahí, hasta que vean que aquí ya está solo, se van a empezar a pasar para acá y ahí va a terminar todo. muy bien. Vamos a un corte, Gladys, a ver qué sucede. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. No hay nada todavía. No hay nada. Jugadores del equipo algodonero siguen en la misma posición. Allá de tercera rumbo al jardín izquierdo. Ahí viene Sócrates Marín, parece, Ahí viene Sócrates Marín. rumbo al... Paso a paso. Y allá viene Pompín. De nueva cuenta, pues van a retirar lo que viene siendo toda la afición. Bueno, son como unos 40 que se quedan ya de Delicias. Van a retirarlos. Ahora sí, van a colocar elementos de seguridad pública de Cuauhtémoc ahí para que ya no se suban. Creo que ahora sí van a medir la fuerza. Ahora sí ya van. Ahí viene a Timotín, creo, por retirar toda la gente. Esto ya se va a poner un poco más fuerte. Vamos a ver qué es lo que sucede, amigos. Radio escucha de Romántica 102.1. Aquí lo que llama la atención, en dado caso de que esto ya no pueda llevarse a cabo, porque lo estuvieron platicando ahí Sócrates Marín, Fernando, delegado de lo que es la liga, pues mañana a las 2:30 sería lo que viene a ser llevar a cabo este encuentro, y el otro, en dado caso de que el equipo que Cuauhtémoc ganara, pues sería el otro a las 7:30. Entonces vamos a ver, llama la atención esto, ojalá que todo sea por el bien, porque pues ya con Antimotín y todo el show que quieren hacer, pues sí, esto podrá un poquito más intenso. Entonces vamos a ver qué sucede. Ya aquí algunos aficionados hacen una indicación que ya estén en sus lugares ellos, para que la gente de Delicias venga y se acomode aquí, pero pues también será traerlos a la parte central del estadio Cuauhtémoc. Alguna gente ya se empieza a retirar, ya es día sabadito, ya esto pues ya pasa de la medianoche y mucha gente pues mañana trabaja, entonces llama la atención todo esto.
Es un show lo que está Temo. Humberto Rojas dice ya que se acabe este movimiento. El juego ha sido un día pesado. Si gano, que a todo dar, y si pierdo, pues créeme que ya fue un día muy pesado. Tócate el momento, acabamos ahora porque lo acabamos este encuentro. Si hay séptimo, pues ya tendremos un sábado o un domingo, pero por lo pronto tenemos que sacar este partido hoy, porque pues esto ya está demasiado intenso, sobre todo por la gente que vino de Delicias hacia Cuauhtémoc para presenciar este sexto juego de la serie. Fernando pidió 5 minutos para que ya viniera la seguridad pública y retirar a la gente y ya colocar ahí elementos de seguridad pública para que ya no se metieran a lo que viene a ser el graderío que se vio afectado por las lluvias. Mencionan que se remojó, bueno, se ve completamente soldado esa parte, sin tornillos, sin nada, y esto es lo que tenemos, este problema aquí en el estadio de Cuauhtémoc. Lo que tenemos información del terreno de juego. Si hay más información, pido los micrófonos para llevar a cabo el comentario desde aquí, desde el estadio de los Manzanares de Cuauhtémoc. Muy bien. A mí, honestamente, me sigue preocupando la situación de la afición de la tercera zona. Claro, ¿verdad? claro. La afición, porque lo digo abiertamente, es una afición fiel, noble. Dentro de la afición hay familia mía también, ¿verdad? Entonces es una preocupación mayúscula. Claro, están mis suegros claro. también por allá, entonces Claro. creo que pues está uno incómodo y la afición de Delicias merece todo el respeto, y a la hora de no verificar bien lo de las gradas, Sí, exacto. se viola sobre todo, así como pasó con los medios de comunicación, Sí. que nos trataron pésimamente mal, pero estamos todos aquí amontonados, sardinas, somos las sardinas simplemente a lo mejor para la directiva, y ni hablar, no quedó otra más que esperar. Dijo Pompín que Sócrates Marín había anunciado que pasara lo que pasara, se iba a reanudar el partido. Entonces yo voy a ir a este último corte y veremos, porque yo no veo realmente, y hasta donde tengo entendido me están llegando por ahí mensajes, la gente lo que quiere es que le regresen el dinero, o que les aseguren para el día de mañana también poder venir. Es un gasto fuerte. Fuerte. Ya venir con 2, 3 son 600 pesos nomás así. No, ahorita, olvídate. el puro camión. No, exactamente, ¿verdad? sí, más lo que gastes aquí. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte, Gladys, y regresamos a ver qué sucede, porque los umpires ya no están aquí, ¿verdad? Sí, ahí va, a Sócrates Marín, mira ahí. ¿Dónde? Ahí por la loma. Ah, sí, ahí está Sócrates Marín. Los demás. Vaya, como que va a hablar allá con alguien allá con el Zurdo Mundo, yo creo. Para decirle, yo creo que calienten, que se va a reanudar el partido. Pues la changuita ya está tirando bolas allá, mira. Estaba calentando. Porque parece que esto se puede reanudar. Muy bien, entonces vamos a un corte, Gladys, por favor.
Pues no sé, me da la impresión. Que están los policías. Entonces, Es gente que no va a entender, Arturo. ahí está. Hacemos Edson, tú dame una recomendación. ¿Vamos a otro corte o qué? Pues sí, es que. Pues sí, pues que Mira, vamos a hacer una cosa, Gladys. Vamos a hacer una cosa. Ponme 2 cortes seguiditos, 1 y 2. Y luego ya regresamos, posiblemente hay noticias al respecto. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros.
abandonando el terreno de juego. Los umpires están saliendo. Imagino que va a haber alguna reunión, posiblemente. Va a haber alguna reunión. Allá va Ramón Gallegos, Rayos detrás de ellos, pero pues a ver qué será la indicación, Juanito. Pues sí, estamos a pendiente a ver qué es lo que pasa, porque pues no hay nada claro, Arturo. Ya los umpires ya allá abandonaron unos el terreno, no sé qué irá a pasar. Ya deben definir algo, porque la gente ya se volvió a subir y ya así va a estar. No creo yo que ya vayan a cambiar su modo de pensar. Entonces esto yo creo ya, pues no sé, ya los directivos deben de tomar una decisión. Aquí estaba viendo que hace ratito están entrevistando al presidente municipal, un compañero de aquí de la Crónica, que es de Jiménez. Está ahí entrevistándolo a ver qué es lo que pasa. Pero pues ni modo. Esto es lo que está pasando aquí. No nos explicamos por qué no quererse cuidar a sí mismo, ¿verdad? Yo no tengo nada contra la afición, todo lo contrario, es protección para sí mismos. Los encargados de los camiones tienen mucha responsabilidad, como Arturo aquí está muy preocupado por su gente, porque sabe que trae mucha gente. Vienen muchos camiones, mucha gente de allá, y hay gente atrás de esto que pues están muy inquietos, y con mucha razón, ¿verdad? Porque es mucha la responsabilidad. La responsabilidad no nada más es traerlos y regresarlos con bien allá a su casa. Totalmente de acuerdo, eso es lo principal. Eso es totalmente correcto, Juanito. Sí, exactamente, yo comprendo y los comprendo en serio, que yo cuando hacen eso me pongo a pensar. Porque al final uno de los esfuerzos que hace uno es traerlos en un buen camión por lo mismo. Por la seguridad exactamente, sí, porque si no, pues para que le salga barato, pues llévate uno de ahí de esos de que donde quiera se quedan. ¿Sí? Y no, estos son camiones especiales que son de viajar y vienen muy cómodos. Eso es ¿por qué? Por la responsabilidad que tienen ustedes en ese aspecto, y siempre tratan de que la gente venga cómoda, ¿verdad? Y siempre se ha logrado. Entonces digo yo, pues no sé, era una serie que estábamos disfrutando, una serie sensacional. El juego ahorita 3-0, tú sabes, Arturo, que 3-0 en cualquier momento se pueden borrar. Aunque esté pichando muy bien el lanzador, en un momento dado puede cambiar todo, pero nunca nos imaginamos que pudiera. Teníamos temor de que no se jugara por la lluvia, porque cuando llegamos estaba un aguacerazo. Se inició tarde, pero se inició, todo iba muy bien hasta que pasó esa cosa, y lo bueno es que se dieron cuenta del percance, Arturo, antes de que pasara alguna desgracia, porque entonces sí, imagínate qué hubiera pasado si no se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Si ya no se juega, pues eso es lo de menos. El chiste es que la gente esté segura, toda su familia y todos. Así es que bueno, pues estamos a la espera, porque los umpires salieron acá en dirección de la caseta del equipo de Manzanero de Cuauhtémoc. Me tocó ver a la distancia cómo Ramón Gallegos, que nos acompaña en el terreno de juego, pues iba también junto con otros compañeros de los medios, pues buscando la información. No queda otra más que estar al pendiente. Allá viene ya Arturo. Ramón Gallegos. Arturo, en estos momentos se encuentran reunidos lo que viene siendo los presidentes jurisdiccionales, se encuentran reunidos los delegados y los umpires. En este momento ya está llevando a cabo una reunión. La información se va a dar a conocer en cuanto termine esta reunión. Mencionarte que Saúl Márquez se encuentra muy molesto. Mencionan ahí, Juanito, trae la convocatoria, que viene siendo el punto número 8 de las garantías de seguridad que debe de tener lo que viene siendo el equipo de local, tanto aficionados, jugadores y cuerpo de ampalleo. Entonces menciona a Saúl Márquez. De hecho ya estaban en una reunión Saúl Márquez, Rafa González y Ricardo Carnero, al igual que el licenciado Héctor Holguín, viendo este punto para, en dado caso de que el partido se reanude, llevar a cabo o meter la protesta del juego por esta violación de este punto de la convocatoria. Entonces vamos a esperar qué es lo que sucede después de la reunión. Pues creo que lo más fácil es ya mandar a la gente para acá. Mira, si te fijas, ya bastantes lugares aquí en el estado de Cuauhtémoc
ya vacíos, mucha gente se está retirando de ese estadio, ya pasa, te repito, la medianoche, ya es día sabadito, mucha gente pues que mañana trabaja. Aquí la desesperación obviamente por los jugadores de Cuauhtémoc pues es grande. Vamos a ver qué sucede. En cuanto den a conocer la información, pues la haremos a dar a conocer a la gente que escucha Romántica 102.1. Muchas gracias por la información a Ramón Gallegos puntualmente, como lo hace cuando está pues haciendo su trabajo, ¿no? Y que es parte importante y medular en lo que hacemos también nosotros acá arriba, porque él complementa esa información que para nosotros desde esta distancia es muy difícil y muy difícil. Y vamos a seguir con lo mismo, Gladys. Vamos a mandar dos cortes y regresamos a ver cómo va pintando todo esto, por favor. La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de Tercera Zona, la dedicada para los que necesitan rolas. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo. Pues el profe que siempre estuvo por ahí al pendiente de la liga. Sí. Cuando estaba ¿Era secretario? El secretario, Sí. cuando estaba Sergio Medina. Sí, era exactamente. secretario, exactamente. Estaba aquí a mi lado. Y bueno, pues por el momento sigue siendo una incertidumbre. Ya poco a poco jugadores del equipo algonero se han ido rumbo a la caseta. Vemos a la distancia toda gente de nuestra afición de la tercera zona en las gradas, a el jardín izquierdo. Entonces ahorita en la reunión que se está teniendo aquí abajo con delegados, directivos, umpires, y tratar de determinar sobre todo qué pueda suceder. Ahorita me preguntan aficionadas y aficionados que vienen en los camiones, se me acercaron hasta aquí, ¿qué va a pasar, Arturo? Le digo, pues la verdad estoy igual que ustedes, esperando nada más, y que si va a haber boletos el día de mañana. Le dije, no, pues primero hay que ver qué sucede con este encuentro y luego ya pues poder hacer planes, ¿no? En determinado momento. Partido que ahí se mantenía 3-0, se mantiene todavía con la posibilidad, por supuesto, para poder venir de atrás el equipo de la tercera zona. No hay que perderlo de vista que 3 carreras pues en cualquier momento se pueden hacer, así como también Cuauhtémoc ha tenido sus oportunidades, son 8 imparables entre los dos equipos, 5 para el equipo local y 3 para el equipo visitante. Entonces, bueno, hay niños jugando en el terreno de juego,
los accesos. Qué importante es lo de los accesos, porque pues con una facilidad de repente el aficionado puede meterse al terreno de juego, que a mí sí me da mucho la atención en una final y sobre todo en nuestro béisbol. Por cierto, señor Juan Palafox Márquez, toda la gente, aquí está o aquí estuvo el gobernador del estado. Exactamente. El licenciado Javier Corral estaba aquí abajo también, sí. Estaba junto con Pedro Santa Rosa, sí, quien también es el titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Aquí estaban juntos. Me tocó ver a la distancia también a Chiro Peters, al licenciado Francisco Javier Fierro Flores, entre otras personalidades, pero aquí estuvo el gobernador. Ya no veo a la gente de seguridad del gobernador, posiblemente él tomara también ya la decisión de abandonar el inmueble. ¿Qué puede proceder? ¿Qué puede proceder en estos casos? Ya se han tardado, ya va a ser casi la 1 de la mañana. Estamos a 14 minutos para la 1 de la mañana. Y Gladys, pues qué te puedo decir, te agradezco mucho tu paciencia. Te han tocado algunos juegos extraños, Gladys, ¿verdad? Ya está atacada de la risa porque siempre le toca algo, ¿no? Siempre, era así. Siempre le toca algo. Entonces, bueno, pues así es esto del play ball, del béisbol. Vamos a corte. O no sé si... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo veo algunos compañeros que están recogiendo. Entonces, me parece que ya se ha tomado alguna decisión, no lo sé. Entonces, ya mucha gente se fue, ya la mayor parte de la gente se fue, ya Arturo, ya mira aquí. Ya casi la mayoría de la gente aquí de Cuauhtémoc ya abandonó el estadio sin saber todavía qué va a pasar porque no han dado ningún comunicado oficial. Así es que pues el problema no sé. Entonces, pues sí, me da mucho la atención. Sí, pero si ya tuviera yo algo oficial ya lo sabría porque Pompín está muy pegado. Sí, exactamente. Ahora está la reunión. Entonces... ¿Qué hacemos? Porque también ya para la afición. Mira, Gladys, vamos a hacer una cosa. Pues no. La verdad es que no tengo manera de seguirle comentando. Yo puedo estar hablando, ya sabe que me encanta, pero no tengo en sí la respuesta que usted está esperando. Siendo ya la 1 de la mañana, si es que todavía está despierta o está despierto. Vamos a poner, Gladys, ahora 3 cortes, por favor, 3 cortes y regresamos. Hoy tiene nuestro apoyo.
puede reanudarse el Le voy a juego. decir lo que va a pasar, Me voy a adelantar. Por la situación sobre todo que vemos en las gradas, que ya mucha gente desalojó el inmueble. O sea, la gente de Cuauhtémoc se ha ido. Ya se ha ido, exactamente. Para mí que van a, por la cuestión del espectáculo, que hoy se les salió de control totalmente, se va a venir suspendiendo el juego. Sí. Sí. Se va a venir suspendiendo el juego, me parece. Porque estamos en la sexta entrada, esto es béisbol. Hasta que no cae el out número 27, o sea, el Guerreros todavía puede darle la vuelta a esto. Exactamente, porque es un juego de 3 carreras, tú sabes que 3 carreras en cualquier momento se pueden hacer. Estamos viendo una serie muy bonita y de echó a perder esto, Arturo. Yo comentaba los juegos de la semana pasada en Delicias, tenía mucho tiempo que no veía unos partidazos como los que gozamos el jueves 1-0 y el día siguiente 4-2 en 12 entradas y la forma en que se decidió. Y luego venir a echar a perder, eso es lo que va a pasar, Arturo. Mira, ya incluso la porra que estaba aquí abajo de Delicias ya también se fue. Quiere decir que esto ya lo van a suspender, Arturo. ¿Qué va a pasar con los boletos? Pues ya que mañana van a decir a la hora y a mediodía, como dicen. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a dejar gratis y va a estar peor. Sí, me dice Gladys, el mensaje me dice: así es, hoy no fue nuestra noche algodonera, todo complicado del principio, dijo, la lluvia, la falla técnica que tuvimos, exactamente, lo de las gradas, el estrés por la afición, dijo, sí, todo, nada. Y luego aquí nosotros, pues, ¿qué le podemos explicar a la gente si no hay nada oficial? No hay nada oficial. Y la preocupación, ustedes, Arturo, los que traen muchos camiones, la gran preocupación que tienen ustedes todavía peor. Porque están con, ¿qué pasa? No les vaya a pasar algo a la gente que yo traigo. Ahora, también es un regreso de casi 3 horas, 2 horas y media, y van en la madrugada. Van en la madrugada, exactamente. Y les digo, yo me preocupo parejo, claro, porque dentro de esa afición que traigo vienen mis suegros también, entonces... No he tenido oportunidad de comunicarme. Arturo, aunque no trajeras a tu familia, no, por eso digo. Pero tú te sientes responsable porque tú por eso siempre estás buscando los mejores camiones de buena calidad para que no vaya a tratar de evitar las cosas, que no vaya a pasar algo y después estarse dando en la cabeza con que ¿por qué no hice esto? Tú siempre buscas la comodidad de la gente, trayendo muy buenos camiones, trayendo cómodos a los aficionados, y te preocupa eso siempre y pues tú no estás. Mañana a las 2 de la tarde se ha suspendido el partido oficialmente. Gladys, bueno, pues ahí está oficialmente, se suspende el partido y mañana se reanuda a las 2 de la tarde. Mañana se reanuda a las 2 de la tarde. Gracias por desvelarse con nosotros. Ahí está ya la información oficial. Mañana se reanuda a las 2 de la tarde. Mañana Pasión Deportiva a las 8:30 para tocar el tema. Este tema polémico que se ha desatado en este 6º compromiso de la final. Pásenla bien. Gracias.